Muy buenas tardes. Pues por decir algo, porque media España está en alerta por fortísimas tormentas que pueden provocar inundaciones repentinas. Especial atención en Madrid, Zaragoza, Soria, La Rioja y Ávila, donde hay avisos naranja por granizo y lluvias que están dejando hasta 30 litros por metro cuadrado en menos de una hora. En el sur de Ávila ya están sufriendo el impacto de enormes bolas de granizo y de trombas de agua en muchos municipios de la provincia, la capital incluida. Elena Godesar. Pues aquí en la provincia de Ávila es donde se está viviendo lo peor de este episodio de borrascas. Aquí en la capital las tormentas están siendo intermitentes pero intensas, además con viento que ha hecho que recuperemos no solo los paraguas sino también los abrigos. Pero como decíais, lo peor está en el sur de la provincia, en el sur de Ávila, donde la alerta se ha elevado a nivel naranja, y es que han caído unas tormentas que han convertido las calles en auténticos ríos en apenas unos instantes, como por ejemplo en el municipio de Guisando o Arenas de San Pedro, donde las alcantarillas no han podido absorber tal cantidad de agua, han rebosado, han anegado las calles y el tráfico se ha convertido en un caos total. Además, en algunas zonas, en Candeleda, por ejemplo, esas tormentas han ido acompañadas de granizo de un tamaño considerable que ha sorprendido a todos los vecinos. Así que muchísima precaución, porque este episodio además durará por lo menos hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Situación muy complicada también la que se prevé en Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Municipios como Alcorcón se han visto sorprendidos por un aguacero impresionante que ha puesto a prueba el alcantarillado. En Toledo y Guadalajara han cerrado parques y jardines públicos por prevención ante el riesgo de que caigan ramas o árboles enteros, y las autoridades piden extremar la precaución en los desplazamientos. La peor parte se la va a llevar la comarca de la Alcarria. Mónica Córdoba. Sí, Gonzalo, precisamente nos encontramos en uno de esos parques de los que hablabas. Como veis, se ha cortado el acceso. Se pide a la gente, como decías, que extremen precauciones. Estamos en Guadalajara. Esta es la única provincia de Castilla-La Mancha donde se ha activado a las 12 de esta mañana esa alerta naranja, aunque ha empezado a llover un poquito más tarde. Es una alerta naranja que se traduce en lluvias muy fuertes, son intermitentes pero muy copiosas, también acompañadas de rachas de viento fuertes y muy fuertes, y también con descargas de granizo. Aquí ya ha granizado y podría volver a hacerlo a lo largo de toda la tarde. Como decimos, esa alerta que se ha activado esta mañana continuará así hasta las 10 de la noche. En el resto de la comunidad, alerta amarilla. Aquí en Guadalajara la previsión de lluvia es que se lleguen a acumular unos 30 litros por metro cuadrado. Bueno, y hoy toca tirar de paraguas en Aragón, con avisos en la ribera del Ebro y en la Ibérica zaragozana. Allí se repite el patrón: cielos grises durante todo el día, bajada de temperaturas y chaparrones repentinos muy fuertes y concentrados que pueden anegar calles, bajos y sótanos en minutos. Gemma García. Sí, compañeros, aquí ahora mismo está lloviendo ligeramente, pero como dices, esto se intensificará a lo largo del día. Como decimos, es muy importante que aunque estas lluvias estén siendo intermitentes, pues no hay que descuidarse, porque seguimos con ese aviso naranja por fuertes lluvias y precipitaciones. Aquí concretamente en Aragón pueden dejar más de 30 litros por metro cuadrado en menos de una hora, y ese aviso estará activo hasta las 10 de la noche. Además, esas precipitaciones, como en otras partes de la península, vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento e incluso de granizo. Nosotros en Directo al Grano hoy estaremos muy pendientes al tiempo. 25 provincias en alerta en 10 comunidades distintas, y la pregunta es obligada: riesgo fuerte de granizos. ¿Qué poblaciones se tienen que preocupar? Martín Barreiro. Sobre todo la meseta norte ahora mismo caen con mucha intensidad en Castilla y León. Podéis apreciar en las imágenes del satélite del radar esos puntos de color amarillo, verdoso, que reflejarían intensidades fuertes o muy fuertes, incluso en forma de granizo. También en Galicia, como veis, en otras zonas del norte peninsular, del Cantábrico, incluso en la parte más oriental, así como en Navarra, La Rioja, y como veis también núcleos muy activos en la meseta sur, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid e incluso en zonas orientales de Andalucía. También en otras zonas del noreste las tormentas caen con fuerza. Hablamos también de precipitaciones intensas en otras regiones de España, pero los avisos activados hoy, ya lo hemos contado, naranjas en puntos de Castilla y León, también la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y en Aragón. Amarillos en gran parte de España. Sigue la tarde muy complicada porque esas tormentas se van a ir moviendo hacia otras regiones y las acumulaciones seguirán siendo importantes en muchos casos. Gracias, Martín. Enseguida nos amplías la previsión, pero ahora atención a esto. Una casera se toma la ley por su mano para intentar echar a sus inquilinos de esta forma. Entra en la casa y vuelca toda su rabia en el pobre limonero que la familia cubana afincada en Mallorca tiene en el patio.
Pero no son solo ataques al árbol. La familia y sus 2 hijos menores de edad llevan meses denunciando cómo su casera les hace la vida imposible, colándose en el patio, insultándolos y molestándoles sistemáticamente con el objetivo de echarlos, a pesar de que ellos pagan religiosamente los 800 euros de alquiler. Atención a estas imágenes de OK Diario, donde se puede ver a lo que se enfrenta esta familia desde hace meses. ¡No! ¡Ahora viene! Y yo no quito nada. Ya de vosotros. Puedes hacer lo que tú quieras. Se puede grabar. Que en mi casa no se puede grabar. Ya está. En mi casa no se puede grabar. Ya está. Esto es comunitario. Me has pegado. Esto no es comunitario. Unos excursionistas que daban un paseo en kayak por la zona de Islas Malgrats de Mallorca se llevan un gran susto al encontrarse con este visitante. Es una serpiente que estaba nadando en el mar, se acerca sigilosamente hasta uno de los kayaks, incluso tiene la confianza suficiente como para subirse encima de la pequeña embarcación. Una imagen tan sorprendente como poco habitual, pero que se ha repetido ocasionalmente en los últimos meses y que podría convertirse en un problema en caso de que su presencia se multiplicara. Y más animales que se encuentran fuera de su habitual lugar. En esta ocasión, una familia de patos que han necesitado un rescate. En Güeñes, en Vizcaya, los bomberos han tenido que rescatar a una familia de patos que había caído accidentalmente a una arqueta al pasar por encima de ella. 5 ejemplares de pequeños patitos han sido devueltos a la superficie ante la preocupada mirada de su madre, que esperaba fuera de la arqueta para poder recuperar a sus pequeños. Y se derrumba una gran parte del muro del Lindis Dinner, un restaurante histórico en el centro de Albuquerque. Segundos después de que pase un coche por delante, se cae la mitad de la fachada de este conocido restaurante en Nuevo México, cuando por suerte no pasaba nadie y no ha habido que lamentar heridos. Se encontraba clausurado desde hace un par de semanas debido a quejas sobre el estado del edificio y a varios problemas estructurales en el techo y segundo piso. Un edificio con más de 100 años que finalmente ha terminado derrumbándose por sí solo. Y cada vez es más frecuente ver este tipo de ensayos con robots para que nos sustituyan en muchos trabajos. El aeropuerto de Tokio ya está implementando a robots humanoides en algunas funciones como estas. Se dedican a la carga y descarga de contenedores, el transporte del equipaje y la manipulación de sistemas de sujeción de carga, pero se espera que pronto asuman más responsabilidades. Un proyecto que busca dar respuesta a la escasez de personal en las operaciones de asistencia en tierra, pero que no pretende sustituir al 100% al personal humano, según asegura el aeropuerto. Bueno, y de vuelta en España, además de las tormentas meteorológicas, tenemos tormentas en lo judicial. En la Audiencia Nacional sigue el juicio por la Kitchen. Hoy ha declarado el inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, que ha ratificado que recibió instrucciones para que Mariano Rajoy no apareciera en su informe sobre la caja B del Partido Popular. Mientras, en el Tribunal Supremo llega el plato fuerte del juicio por el caso Mascarillas. Esta mañana ha declarado el comisionista Víctor de Aldama, que insinúa que Pedro Sánchez lo sabía todo y que incluso habría llegado a darle las gracias. Esta tarde es el turno de Koldo García y José Luis Ábalos. Arantxa de Fez. Sí, super miércoles judicial hoy aquí en nuestro país. Por un lado, continúa el juicio de la Kitchen. Hoy tocaba una pieza clave, el inspector jefe de la trama, Gürtel, que lo que ha hecho en su relato ha sido desmontar todo lo que contó hace una semana el expresidente Mariano Rajoy y también las coartadas de las defensas. Dice que desde dentro se trató de torpedear toda la investigación, toda la trama que acorralaba a los populares. Y por otro lado, continúa el juicio del caso Mascarillas con los platos fuertes, con los investigados. Empezaba a las 10 de la mañana a declarar Víctor de Aldama y a esta hora continúa declarando. Tras él será el turno de Koldo García y de José Luis Ábalos. De momento, Aldama lo que ha dicho en su declaración se puede resumir en que ha señalado una y otra vez al presidente del gobierno, como lleva haciendo desde el inicio. Vamos a escucharlo. El señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Yo les he entregado cantidades de dinero en efectivo
a los dos en sobres. Muchas veces yo me llevaba una mochila de Montblanc, he llegado a llevar alguna vez hasta 250.000 euros, lo llevaba en la mochila. Encuentran el cadáver de Jesús Tavira, empresario y testigo clave del crimen de la viuda de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. La policía lo ha localizado enterrado en una casa de uno de sus empleados en el Bacarot, en Alicante. Estaba sepultado en un pozo de 2 metros de profundidad y envuelto en plásticos, en un avanzado estado de descomposición. El trabajador, su mujer y otro hombre más han sido detenidos acusados de matar y enterrar al que era testigo clave del caso del crimen de la viuda de la CAM, que llevaba desaparecido desde el 18 de marzo. Eso sí, los investigadores descartan que su muerte esté relacionada con el asesinato de la viuda. Nuria Grau. Así es, Gonzalo, y tenemos una importante última hora, y es que la Policía Nacional de Alicante ha podido confirmar que ya hay un cuarto detenido como responsable del macabro crimen de Jesús Tavira. Este hombre de entre 35 y 45 años de edad, se sabe sobre él que habría sido el responsable de hacer desaparecer y calcinar el coche de Jesús Tavira, ese Audi color negro que apareció absolutamente quemado en un barrio de Alicante justo 2 días después de que la familia denunciara su desaparición. Os queremos encontrar ahora mismo dónde estamos. Estamos en la casa justo que colinda con la casa donde sucedieron los hechos y donde la policía encuentra el cuerpo sin vida de Jesús Tavira. Es una casa de las mismas características, exactamente igual, y os vamos a mostrar para que os hagáis una idea donde la policía encuentra el cuerpo sepultado bajo capas de hormigón. Es justo bajo esta mesa de comedor, justo ahí abajo es donde se encuentra el aljibe también en esta casa, y ahí es donde habrían ocultado el cuerpo de Jesús Tavira después de haberle cosido a puñaladas. Y atención, porque la Policía Nacional advierte que en las próximas horas podría haber más detenciones. Salí y a pasear a los perros y vi un montón de policía, por lo menos 20 o 30. Es un poco raro, la verdad, porque aquí nunca pasa nada, que es un sitio muy tranquilo, y que haya pasado esto, la verdad que no cuadra con la pedanía. La autopsia del fundador de Mango, Isaac Andic, no detectó lesiones de protección en el momento de la caída. El Español publica que no se observaron ni en sus manos ni en sus antebrazos heridas o traumatismos que indicaran que hubiera intentado amortiguar su caída mortal en la montaña de Montserrat, en Barcelona, cuando paseaba con Jonathan, su hijo mayor. Un gesto instintivo que nos sale cuando tenemos una caída fortuita y que al parecer no tuvo Andic. El informe forense no descarta que se precipitara al vacío por accidente, pero sí que estrecha el cerco de la investigación y obliga a detallar cómo se produjo la caída y cuál fue la dinámica real del impacto. Alberto Martínez Collado. Sí, la falta de marcas o heridas en las manos refuerza la hipótesis de que pudiera ser empujado bruscamente o de que sufriera un desmayo o un síncope antes de precipitarse al vacío. Es un episodio más del caso del fundador de Mango, Isaac Andic, y cuya investigación policial avanza muy poco a poco y de la que se conocen muy pocas novedades. Pero esta información les vamos a dar más detalles a partir de las 5 aquí en Directo al Grano. Lo que viene a indicar es que Isaac Andic cayó directamente o no le dio tiempo, ¿no?, a salir con la inercia de colocar las manos, lo que podría indicar eso, o una falta de conocimiento o también un empujón bastante rápido y sostenido, ¿no?, que no te da tiempo a reaccionar. Rompe a llorar desconsoladamente al pedir ayuda para su hijo con una enfermedad rara y autismo severo. Ella se llama Beatriz, es de Málaga y reclama desesperadamente más recursos en los colegios para integrar a su hijo y a otros menores con necesidades especiales para que no se queden atrás. Ella y otras familias se han manifestado en la capital malagueña para denunciar que hay un solo especialista por cada 50 niños y que la atención apenas llega a 60 minutos a la semana. En unos minutos vamos a hablar con Beatriz, que ya no sabe a quién acudir para lograr que su hijo pueda desarrollarse con las mismas oportunidades que los demás. David Granados. Sí, el caso de Beatriz y su hijo se ha convertido en un símbolo, es un ejemplo de lo que están padeciendo cientos de familias. Solo en la provincia de Málaga hay cerca de 30.000 alumnos con necesidades educativas especiales. Las familias han acudido al Defensor del Pueblo, han pedido ayuda a la Junta de Andalucía, se sienten ignorados, se sienten invisibles. En unos minutos estaremos hablando con Beatriz. Esto es un avance.
Estoy desesperada, ya no sé qué hacer, ya no sé a quién pedir, ya no sé a quién rezar, ya no sé a quién suplicar. Solamente pido que se nos escuche, que se nos tenga en consideración, que no nos dejen tirados, que son niños, que la educación del hoy es la sociedad del mañana. Bueno, y mañana se conmemora el Día Mundial de las Víctimas del Amianto, una fecha que no solo recuerda a las miles de personas fallecidas por la exposición a este material cancerígeno, sino que alerta de todo daño que podría seguir causando. Silvia. Así es, Marta. Los expertos estiman que el amianto puede causar 130.000 muertes antes del año 2050 si no se toman medidas. Y no solo en cuanto a la exposición profesional al amianto. El desafío es colosal. España aún debe retirar 2 millones de toneladas de este material. Aunque se prohibió en el año 2002, el peligro sigue en tejados, bajantes y naves industriales. La Unión Europea marca 2032 como el año límite para la eliminación total del amianto en todos los edificios. Pero el gran escollo es el coste para las familias. Hoy en Comando DAG analizamos qué está pasando con las subvenciones y qué soluciones tienen los vecinos ante una obligación legal que es, ante todo, una cuestión de salud pública. Pilar, lleváis más de 40 años viviendo bajo este techo de amianto. ¿Pesa más el alivio de que mañana por fin os lo retiren o la inquietud de haber vivido tanto tiempo bajo el amianto? La verdad es que va a ser un gran alivio. Las tuberías eran de fibrocemento, pero estaban deshechas ya. Se nos hacía una grieta, venían nuestros padres, ponían un poquito, sellaban y tal. Pero si no se puede tocar y no se puede reparar... Pues aguantarnos y poner plásticos en los suelos. ¿Cuánto cuesta quitar el amianto? 100 y pico mil euros. Únicamente el amianto, únicamente la cubierta. ¿Y ese dinero quién lo paga? ¿De dónde sale? Ese dinero lo tiene que adelantar la comunidad. Las subvenciones, o no llegan, o llegan tarde, mal y nunca. Abusos sexuales, manipulación psicológica y coacciones con el conocimiento de su propia madre. Es la pesadilla que sufrieron Sara y Gabriel, dos hermanos que nacieron y vivieron en la secta La Chaparra, en Castellón, liderada por Antonio Garrigós, alias Tío Toni. Hoy, ya libres, nos cuentan su experiencia aquí en Platón. Sara y Gabriel López, víctimas de la secta lideradas por el Tío Toni, se sientan en nuestro plató para relatarnos el sufrimiento y las prácticas a las que estuvieron sometidos durante muchos años. Al menos 10 niños vivieron allí sin contacto real con el exterior y siendo víctimas de abusos sexuales. Ahora 5 de sus miembros acaban de ser condenados a prisión. Pues estaba mal visto relacionarte con personas del mundo, de tener pareja con una persona que no sea testigo. Patricia nació dentro de los Testigos de Jehová, fue expulsada por fornicación, más concretamente por darse unos besos con su pareja. Patricia denuncia su caso a pesar de ser testigo de cómo encubren delitos. Ni siquiera tiene contacto con sus hermanas desde hace años porque le dan por muerta tras salir de los Testigos de Jehová. La periodista y escritora nos visita para presentarnos La Prometida, su nueva novela sobre el romance entre Balduino de Bélgica y Fabiola de Mora y Aragón. Una historia de amor, fe y alta costura en la que Nieves relata los secretos de la primera boda de la historia, retransmitida por Televisión Española. Y hoy nueva entrega de la sección Antes de Marte con una buenísima noticia para la biodiversidad de nuestro país. Frente al Parque Natural de Doñana nace un nuevo humedal de 53 hectáreas para las aves migratorias que llegan a España. Pero no todo es tan bonito como parece. Desde 1900 España ha perdido el 70% de los humedales y Doñana está en peligro. Martín Barreiro. Hoy vais a poder ver cómo la naturaleza cambia y se recupera con una pequeña ayuda, cómo terminaban las obras de ese humedal en diciembre y cómo hoy está lleno de biodiversidad, de fauna autóctona, de aves que migran, que descansan, que se alimentan en este sitio tan especial del sur de España, en este entorno del estuario del Guadalquivir, el Parque Nacional de Doñana, lo importante que es, lo rápido que se recupera si le ayudamos y también a los peligros que sigue sometido.
nace un nuevo humedal de 53 hectáreas para las aves migratorias frente a Doñana. Estamos en el estuario del Guadalquivir, en concreto en el paraje natural del Brazo del Este. Pues la vegetación ha ido tomando su espacio, recuperando su zona y como esto está ahora mismo espectacular y esperemos que dentro de unos meses será otro paraíso más dentro del estuario. Estamos hablando de que habéis devuelto a la vida un ecosistema que estaba perdido. Correcto, devolver un espacio como este favorece, por supuesto, que la biodiversidad vuelva a recuperar su sitio. Tenemos que pensar que somos parte de un sistema que está en equilibrio. Ese equilibrio lo estamos rompiendo poco a poco con toda la actividad humana. Es un peligro que además sería a nivel local. Un sistema como Doñana tendría un impacto a nivel mundial. Pues muy buenas tardes, Juan Luis Cano, Carlota Corredera, Ángel Expósito, Hugo Pereira y nuestra compañera Silvia Pérez Arroyo. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy en Comando DAC ponemos el foco en una herencia tóxica que todavía está presente en miles de edificios de nuestro país, el amianto. A solo 24 horas del Día Mundial que recuerda a las víctimas de este material cancerígeno, analizamos un reto que es de salud pública pero también de gestión económica. Y es que el calendario corre en contra de muchas comunidades de vecinos. La normativa española y europea marcan plazos muy estrictos, pero el alto coste de las obras y la complejidad de las subvenciones están dejando a muchos propietarios en un callejón sin salida. Pilar, lleváis más de 40 años viviendo bajo este techo de amianto. ¿Pesa más el alivio de que mañana por fin os lo retiren o la inquietud de haber vivido tanto tiempo bajo el amianto? Pues las dos cosas. Lo primero es con ilusión que mañana se vaya a retirar ya todo esto. La verdad es que va a ser un gran alivio, pero sí que la inquietud pensando que en esta comunidad ha habido fallecimientos de cáncer de más de la mitad de los vecinos. No sabemos a qué achacar, si es pues porque tenía que ser así o por donde estamos viviendo. En vuestro caso, no solo hay un tejado de amianto. Todo esto son las subidas de humos de los cuartos de baño y hemos descubierto que tenemos todo esto de fibrocemento. Todas las tuberías eran de fibrocemento, pero estaban deshechas ya. Antiguamente, Pilar, el amianto se podía reparar. Ahora eso es ilegal, ¿verdad? Totalmente. Pues se nos hacía una grieta, venían nuestros padres, nuestros abuelos que vivían aquí, le ponían un poquito, sellaban y tal. Pero si no se puede tocar y no se puede reparar y tienes una grieta, ¿qué habéis hecho hasta ahora? Pues aguantarnos y poner plásticos en los suelos. ¿Cuánto cuesta quitar el amianto de un edificio como el vuestro? 60 y tantos mil euros. Únicamente el amianto, únicamente la cubierta. ¿Tu edificio, José, cuál es? El mío es aquel de allí. Es aquel de allí. 9 plantas. Y en vuestro caso, ¿el precio es similar? ¿Cuánto os va a costar retirar el techo de amianto? El amianto son 100 y pico mil euros. ¿Eso cuánto dinero supone por vivienda? Si no hay ayudas, yo tendría que pagar 200 y pico euros al mes. En total, yo he calculado que 12, 14 mil euros por vivienda. ¿Y ese dinero quién lo paga? ¿De dónde sale? Aunque hay ayudas y subvenciones actualmente, ese dinero lo tiene que adelantar la comunidad. En nuestro caso lo hemos tenido que financiar por completo. Nosotros ahora mismo nos postulamos a la subvención del año 2024 y a fecha de hoy todavía no la hemos recibido. Las subvenciones o no llegan o llegan tarde, mal y nunca. El barrio tiene muchas viviendas. Y no solo decir, bueno, nosotros ya lo hemos cambiado y estamos libres, no, cuidado. Todo lo que nos rodea, que tiene amianto, tiene un radio de 5 kilómetros. A que nos quiten esto, el problema no ha terminado. Y eso hay que lucharlo. Claro, estos testimonios que acabamos de ver ponen rostro a un problema invisible pero omnipresente, ¿no? Silvia, el amianto ha marcado nuestra forma de construir y ahora marca pues, nuestro calendario legal, ¿no? ¿En qué punto estamos? Pues mira, antes de analizar el presente y el futuro, nos vamos un segundo al pasado para recordar el origen del amianto. Se empezó a usar en España en los años 40, pero el boom, recordaréis que fue a partir de los años 60. Todo se construía con amianto, desde los tejados a las tuberías, todo. ¿Por qué? Porque era muy buen aislante, era
ignífugo y sobre todo era muy barato, efectivamente. Luego cuando se prohibió no fue de golpe, fue a partir de los años 80, pero de manera definitiva fue en diciembre del año 2002 cuando se prohibió construir con nada que tuviera amianto. Ahora, el presente. Cuando empezamos a plantearnos en Comando DAG hacer este tema, nos preguntamos, ¿cuánto amianto nos queda en España? Claro. Pues nos sorprendió mucho averiguar la respuesta, que no deja de ser una estimación porque no hay datos reales, específicos, y es que se estima que quedan más de 2 millones de toneladas de amianto por retirar en nuestro país, principalmente en Barcelona, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, y el 85% es en edificios privados, en comunidades de vecinos, y el 15%, ojo, en edificios públicos como hospitales o colegios. Claro, pero eso, fíjate que estás hablando de esas viviendas, pero ¿y los trabajadores construyendo esas viviendas? Sí. O sea, yo, por ejemplo, conozco casos en el metro. Los túneles, los revestimientos de un montón de zonas industriales exactamente igual. Tú vives ahí y esta pobre señora, claro, tiene que estar asustadísima porque el amianto puede salir a los 40 años después. O sea, tú puedes estar 40 años respirándolo y no te sale la enfermedad hasta que tienes 70. Imagínate, pero es que los que han estado trabajando poniéndolo, no es que lo tengan en el techo, es que lo han tenido aquí durante Luego vamos a hablar años. con un neumólogo para que nos cuente precisamente todo eso que estás diciendo, Ángel. Silvia, tenías algo más que decir, ¿no? En ese sí, timing. A proyectarlo simplemente en un futuro, no os digo incierto, sino imposible, como nos decían los vecinos. ¿Cuáles son los plazos que nos manejamos? Fijaos, según la Ley de Residuos del año 2022, el de la economía circular, había que haber... Todos los ayuntamientos tenían que tener un censo de cuánto amianto quedaba en sus poblaciones. Ese censo no se ha llevado a cabo. Nosotros, por ejemplo, hablando estos días con el Ayuntamiento de Madrid, nos reconocen como otros muchos que están trabajando en ello, pero vamos, es que no lo tienen. Luego, en el 2028 es el año en el que en España, en edificios públicos, no debería quedar nada de amianto. Y en 2032, la Unión Europea nos obliga a que no haya nada de amianto en España. Le preguntábamos a los vecinos de esta comunidad, con el periplo que están teniendo, si ellos, para su tejado de una vivienda de 8 vecinos, lo que les está costando, si ven viable que en 2032 haya cero amianto en España. Y su respuesta era clara, eso es imposible. Carlota, esa es la situación. Tú antes me decías durante el vídeo, bueno, Galicia... Bueno, nosotros lo comentábamos con Hugo, o sea, hay muchísimo, pero por lo que explicaba la compañera, ¿no? Porque al final era barato, lo construía todo el mundo, y el problema viene después cuando se descubre los males, no los males, sino que hay gente que le considera como un asesino invisible, ¿no? Porque es verdad que hay 70.000 muertes al año en Europa. De esas 70.000 se calcula que seguramente habrá más, 4.500 en España. O sea, que mueran 4.500 personas en España por el amianto, yo creo que son datos y son realidades que tampoco se conocían. No. Yo, por supuesto, lo de los 2 millones de toneladas por retirar, me parece increíble con esta tasa de mortalidad. Yo pensaba que estaba erradicado totalmente. A ver, vamos a ver eso que estaba comentando Ángel Expósito. ¿Qué pasa, ¿no?, con estas personas que han estado expuestas? La Organización Mundial de la Salud clasifica el amianto como un cancerígeno de primer orden, siendo una de las principales causas del cáncer laboral. Para saber más de sus riesgos nos atiende, como decía, un neumólogo, el doctor Cristian Romero, neumólogo concretamente del Hospital Vall d'Hebron. Muy buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. A ti. ¿Qué efectos tienen en el organismo la inhalación de fibras de amianto? Es una buena pregunta. Realmente el amianto, al ser un mineral de fácil inhalación, puede producir diversos efectos a nivel del sistema respiratorio, a nivel del parénquima pulmonar. En general, las lesiones las podemos clasificar en 2 categorías, las benignas y las malignas. Las benignas, tenemos diferentes tipos de lesiones como el engrosamiento pleural, placas pleurales, el derrame pleural, atelectasias redondas a nivel del parénquima pulmonar, asbestosis, que es un tipo de fibrosis pulmonar potencialmente progresiva con diversos síntomas respiratorios, y las lesiones malignas, las más conocidas son el mesotelioma, un tipo de cáncer de la pleura pulmonar, y el cáncer de pulmón per se. ¿Y cuánto tiempo pasa desde la exposición hasta que comienza la enfermedad? ¿Cuánto tiempo suele pasar, doctor? ¿Esto se sabe? Sí, tenemos muchos estudios y mucha evidencia científica que la aparición de estas lesiones es lenta y tardía. Es más, normalmente hay un periodo de latencia que está descrito que puede ser entre 10 y 30 años desde el inicio de
de la exposición. Es decir, ¿no? A pesar de que la persona haya estado manipulando intensamente el amianto en un periodo de tiempo, puede ocurrir muchos años, décadas, hasta que se pueda visualizar una lesión de estas descritas. Pues doctor, neumólogo del Vall d'Hebron, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. A ustedes por la invitación. Buenas tardes. Bueno, como estamos comprobando, el amianto es silencioso, invisible y letal. Ha sesgado miles de vidas en España y lo seguirá haciendo durante décadas debido a su largo periodo de latencia. Mañana se conmemora el Día Mundial de sus víctimas, pero para los enfermos y las familias de los fallecidos no hay nada que celebrar. Aunque el pasado septiembre se dio luz verde al esperado fondo de compensación, lo que debía ser un alivio se ha convertido en una carrera de obstáculos burocráticos y un agravio comparativo frente a otras tragedias. Vamos a conectar en directo con Juan Carlos, que es portavoz de los afectados, y con Maite, hija de una víctima del amianto. Muy buenas tardes a los dos. Hola. Buenas tardes. Maite, ¿qué fue concretamente lo que ocurrió con tu madre? Bueno, pues mi madre trabajó en Uralita a finales de los años 50 y bueno, pues el 20 de marzo de este mismo año pues ha fallecido y la causa de la muerte pues ha sido el mesotelioma pleural. ¿Y relacionado directamente con el amianto? Eso es, sí. Bueno, mi madre tiene reconocida la enfermedad desde el año 2010, aunque trabajó a finales de los años 50, como acabo de decir, y sí, la causa principal o la causa primaria ha sido el mesotelioma pleural. Bueno, y Juan Carlos, claro, estábamos diciendo en esta mesa, es un día mañana, un día para el recuerdo, pero también un día de muchísima reivindicación, porque estamos viendo que queda muchísimo por hacer todavía. ¿Qué es lo que hay que reivindicar todavía? Sobre todo la prevención. Como habéis dicho, todavía quedan más de 2.000 toneladas de amianto en nuestro entorno y lo fundamental, lo que queremos las asociaciones de víctimas, es que no haya más víctimas. Mientras que no se informe a la población en general dónde está el amianto, en qué productos lo podemos encontrar, cómo hay que tratarlo cuando nos encontramos un elemento con amianto, pues seguirá habiendo cifras. De hecho, aunque aparentemente estamos en el pico de enfermedades, todavía estimamos que hasta el 2050 puede haber todavía casos de enfermedades provocadas por el amianto. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Maite, gracias por haber estado esta tarde con nosotros y gracias, Silvia, compañera. Gracias a los dos. Bueno, se llama Beatriz Elena Martín, es la madre de César, un niño de 7 años con autismo severo y una enfermedad rara, y su llanto es hoy el de miles de familias que ya no saben a quién más suplicar. Pido que se nos escuche, que se nos tenga en consideración, que no nos dejen tirados, que son niños, que la educación del hoy es la sociedad del mañana. Si los niños crecen viendo desigualdades y separaciones porque no hay recursos para adaptar las necesidades a cada uno de los menores, eso es lo que queremos de nuestros hijos, que crezcan viendo esas diferencias, que crezcan viendo esas desigualdades, que crezcan viendo ese dolor, que normalicen la desigualdad. No. Yo quiero una escuela diversa, yo quiero una sociedad diversa, pero suplicamos los apoyos necesarios. Entonces, Beatriz se ha convertido en el rostro viral de las familias malagueñas que denuncian la falta de recursos y la precaria atención escolar para menores con necesidades especiales. Claro, un especialista para cada 50 niños y solo una hora de apoyo semanal. Son los datos que denuncian las familias, pero son algo más, son el tiempo que se les escapa a niños como César para recibir la ayuda que necesitan para su desarrollo. Por eso, hoy nos parece tan importante escuchar a Beatriz. David Granados. Beatriz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estaba comentando con Beatriz que precisamente en el centro donde está César, tu hijo, son 55 alumnos por un especialista y que apenas es media hora. Muchos de ellos no tienen ni media hora. Vamos a ver cómo puede ser que un especialista pueda abarcar a 55 NEAES, a 55 alumnos de necesidades educativas especiales. Es imposible. Y no solamente eso, sino que encima tiene reducción de jornada o comparte con otro centro.
tiene que compartirse con otro centro. Yo hay una cosa que no sabe el espectador, que es que las familias que tenéis niños con necesidades especiales hacéis un sobreesfuerzo económico con la figura de lo que es el maestro sombra, que son monitores que vosotros pagáis de vuestro bolsillo en colegios públicos y que ahora os van a quitar. Efectivamente, este verano cogieron y dijeron, ya no se va a tener nunca más. Y, perdonadme, la única opción que teníamos las familias para tener una verdadera inclusión nos la van a arrebatar. Y si nos dicen que realmente van a poner una alternativa real, pero no la van a hacer, no lo quieren hacer, al contrario, están cerrando, no están haciendo nada de ratios, no están haciendo absolutamente nada. La vida de mi hijo está en juego, la vida de muchos niños están en juego. Hoy mi maestra sombra me ha cogido y me ha dicho que mi niño ha conseguido un montón de logros. ¿Cómo lo va a conseguir si no tiene esa figura de referencia? ¿Cómo lo va a hacer? Y cuando las familias lo pagamos, no hay ningún problema. Pero ahora que le toca a la Junta, ahora no se puede coger y meter a esta persona. Perdonadme, pero es una vergüenza, no podemos más. Las familias estamos pisoteadas, nuestros derechos no podemos más. Ya no sabemos a quién llorar, ya no sabemos a quién suplicar. Clamamos ayuda, clamamos nuestros derechos, exigimos nuestros derechos, exigimos que hagan su trabajo, que se sienten y que lleguen a acuerdos para coger y hacer una verdadera inclusión, una inclusión educativa que es la sociedad del día de mañana. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Por favor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Perdón. No te tienes que disculpar, Beatriz, porque es que te estamos escuchando aquí y es que lo que dices es tan evidente, quiero decir, es que tu hijo pueda tener una vida o que sin esta ayuda de integración tenga otra vida absolutamente diferente. Y no es solo por el bien de tu hijo, es que es por el bien de la sociedad. Es por el bien de todos, es para que tengan las mismas oportunidades. Son recursos que tienen que ir precisamente a garantizar la igualdad de oportunidades y sobre todo a los más desprotegidos, que son los niños. Tengo en la mesa a Juan Luis Cano y a Hugo Pereira, que me gustaría que pudierais comentar o preguntarle incluso a Beatriz si queréis, Juan Luis. Bueno, yo me solidarizo con Beatriz, evidentemente es terrible y bueno, pues para esto valen los impuestos. Claro. Y así se notan las políticas que precarizan, entre otros, la educación. O sea, cuando se precariza la educación pública, no solamente es que los asientos son viejos o que la pintura de las paredes está descascarillada. No, esto es lo que hace la precarización de la educación. Tenemos que exigir y que la gente tenga un poquito de empatía, porque cuando tú ves que a alguien le ha tocado, el que a ti no te haya tocado porque tus hijos no necesitan esa ayuda, no sirve para que tú no te solidarices con la gente que sí lo necesita. Me parece terrible y me parece que esto lo tendríamos que tener muy presente a la hora de exigir a nuestros políticos cuáles son las prioridades de la sociedad. Y esto es una prioridad. Porque claro, dice muy poco del... Es que si no tiene estas ayudas para integración, para tener las nuevas oportunidades, le pueden fastidiar la vida. Es que la palabra al hijo de Beatriz. La palabra es integración, porque esto me pilla muy cerca cuando yo estaba estudiando cuando estaba estudiando en primaria, en secundaria, en el centro en el que estaba, justo al lado montaron lo que le llamaban el CE, un centro de educación especial, ¿no? Con la intención de disgregar, es decir, no hay que disgregar, hay que incluir, hay que integrar. Y para eso no solamente hace falta más recursos, hace falta también formación. Es decir, que los orientadores, que haya en los centros, que faltan orientadores en tantos centros, por lo que creo que esto es un problema generalizado, puedo decir en toda España, porque tenemos casos en todas las comunidades autónomas. En mi caso en Galicia, que es donde yo estudiaba, o sea, faltaban orientadores en los centros y por eso tuvieron que montar este CE para disgregar. No hay que disgregar, hay que integrar, insisto, más recursos, por supuesto, más formación y por supuesto más profesionales. Eso es lo que hace falta, insisto, en lo que es un problema generalizado en toda España. Y es que es tremendo, es dantesco escuchar ese testimonio y tantos otros. Beatriz, cuando tú has llamado a esas puertas para que se os ayudara, para pedir más recursos, ¿qué te han dicho y cuál es la puerta que te han cerrado que más te ha dolido? Mira, este verano ocurrió lo del tema del maestro sombra, en el que decían que que se eliminaba esta figura. Hicimos un llamamiento a las familias y el Partido Socialista hizo una presentación de mi escrito desde el total respeto, cosa que siempre lo cogeré y lo agradeceré porque lo hizo desde el total respeto, sin ninguna intención de quema política. Hizo una presentación de una propuesta no de ley. Pues todos los partidos votaron a favor, menos el Partido Popular, que como tenía mayoría absoluta, literalmente eso fue un carpetazo en la cara.
Ya estamos trabajando en ello, Díganme ustedes en qué están trabajando, por lo que por lo menos en mi centro han cogido y han cerrado una línea, teniendo un equivalente a 32 alumnos cuando el ratio supuestamente es de 22. Me dicen ustedes cómo van a trabajar esos profesionales dentro del aula, que es que no solamente estamos hablando de necesidades educativas especiales, estamos hablando de toda la comunidad educativa. Mi hijo, cuando entre en una crisis sensorial porque no tenga su figura de referencia y esté en ese momento disruptivo, eso va a coger y va a afectar también a lo que es la inclusión social, porque le van a señalar, van a decir el niño que hace mal, el profesorado va a estar completamente colapsado, se va a dar de baja, no va a poder tener recursos, van a estar completamente saturados, van a tener que dar asistencia a mi hijo para parar la crisis, quitando la asistencia a otras personas que a lo mejor lo necesitan de menos necesidad, como un dislexia, un TDAH o cualquier otra cosita, y a todo esto fomentando la exclusión. ¿Por qué? Porque hay que ver, fíjate, el niño que molesta, el niño que pega, el niño que da por saco, perdonadme, hay que ver qué malos somos, ¿no? Pues no, señores, si ustedes cogen y ponen esa figura de referencia, porque cuando está el sombra, que yo estoy pagando de mi bolsillo, que muchas familias estamos entre 600 euros y 1.000 euros e incluso más, y aún así lo cogemos y lo pagamos muy gustosamente porque no tenemos otra alternativa en un colegio público. Y es que nos van a quitar esa opción, es que ya ni pagando vamos a poder tener inclusión social, inclusión educativa, inclusión verdadera. ¿Ustedes ven normal esto? ¿Ustedes ven lógico que no podamos tener los derechos mínimos básicos? ¿Por qué? Para que nos cojan y nos aparten. Antiguamente se segregaba por razón de raza. Antiguamente, ahora nos parece una locura el decir, ay, ¿cómo vamos a coger y vamos a separar a personas de color de otras aulas? Pues eso es lo que se está haciendo ahora mismo con la neurodiversidad, con la diversidad cognitiva, con la diversidad funcional. Se está cogiendo y se están diciendo, fuera, fuera, porque son diferentes. No, no, no. Se merecen inclusión, y las familias que quieran coger e irse a otros centros por lo que sea, están en todo su derecho, pero que no me obliguen a través de violencia institucional porque no hay recursos a irme fuera, porque es susto o muerte. No es justo. No es justo, Beatriz, no es justo, y nosotros desde aquí esperamos que este espacio y que esta ventana te haya ayudado a visibilizarlo, porque es lo que decíamos al principio, es por tu hijo y es por toda la sociedad, es por todos. Por todos. Beatriz, un abrazo enorme y seguiremos tu caso. Un beso enorme, gracias. Quería brevemente, por favor, una cosa. ¿Cómo es posible que si lo pagan los propios padres, lo retiren? Si no supone ningún gasto para la comunidad. Ya. Hombre, es un poco anómalo que se pague. Es una anomalía total. Déjame que tenemos que avanzar. Beatriz, gracias por haber estado con nosotros. Porque fue denunciado y se le sacaron los colores, y entonces ahora tienen que coger y taparlo. Gracias, Beatriz. Estaremos pendientes. Un abrazo. Bueno, una última hora, porque Begoña Gómez anuncia acciones legales contra el agitador Vito Quiles. Arantxa de Fez, ¿qué ha pasado? Pues lo vais a ver, compañeros, vosotros mismos ahora en las imágenes. Es un vídeo grabado, editado y subido a redes sociales por el propio Vito Quiles. Por eso fuentes de Moncloa nos aseguran que no está todo el altercado al completo. Pues por este altercado la esposa del presidente va a presentar una denuncia por agresión contra el agitador. Al parecer, la esposa del presidente se encontraba en el interior de una cafetería tomando algo con dos amigas cuando Vito Quiles le interpela, grabándole directamente con el teléfono móvil. En las imágenes, lo vais a ver ahora a continuación, se ve como la esposa del presidente se va, llama por teléfono, no le contesta en ningún momento. Eso sí, sus dos acompañantes tratan de evitar que Vito Quiles continúe grabando. Esta es la secuencia. Señora Gómez, ¿qué tal? ¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos, señora Gómez? ¿Se arrepiente? Oye, que no me quites mi móvil. ¿Qué vas? Señora Gómez, ¿usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos? Haber puesto una asesora con sueldo público, señora Gómez. ¿Usted utilizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales? ¿Se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios? Quita esa mierda. Para. Que no me pegues. Que no me pegues. Quita esa mierda. Para, hombre. No tienes Oye, policía. Para. Tú también, para. Para, tú también. Eres tonto. Para. Pero que paréis, charos. Para. Para. ¿Pero qué hacéis? Pero que no me toquéis. Se va Begoña Gómez. Se va Begoña Gómez.
Claro. Esto lo ha grabado el propio agitador. Fuentes de Moncloa, insistimos, dicen: estas imágenes están editadas. Ángel Expósito. Es que es lo que buscaba. Ahora mismo está encantado. Que Dios me perdone, pero es que estoy convencido de ello. Lo que buscaba son retweets. Y busca que hablemos de ello, y busca que salga por todas partes. Y lo está consiguiendo. Pero... Dicho lo cual, yo me pongo en el lugar de Begoña Gómez o de cualquier otro personaje, y sinceramente es que no puede ser. En este caso, editar tiene su caso en los tribunales. En los tribunales sabrán lo que tienen que hacer. Los políticos exactamente igual. Pero hay unas cosas que es un mínimo, que es un límite, ¿no? Que es su propia vida. Pero es que la palabra es impotencia. Es decir, este tío, este agitador, es decir, va a la casa de nuestro compañero Javier Ruiz, graba en el interior de un hotel nuestro compañero Chema Garrido, ahora va a la mujer del presidente del gobierno haciendo ¿qué? ¿Qué es periodismo? Es decir, dar por supuesto que usó la figura de su marido, de Pedro Sánchez, cuando eso es una investigación que, en fin, cargada de polémica, que no hay ninguna condena. ¿Eso es periodismo? Es decir, dar por hecho cosas, eso no es periodismo. Segundo, evidentemente hay agresión como se ve en el vídeo, pero insisto, la palabra es impotencia, no pasa nada. Es decir, nos graban, no estamos seguros. Mira, los periodistas que cubrimos el Congreso de los Diputados, porque sigue acreditado, esta persona, este agitador puede seguir entrando en el Congreso de los Diputados. No nos sentimos seguros porque lo que hace es grabar donde no puede grabar, hacer lo que no puede hacer y no le pasa nada. Pero es que esta es la palabra, impotencia, no pasa nada. Tú has hablado de impotencia, pero es que yo creo que la palabra que a mí me sale es impunidad. Porque obviamente si lo sigue haciendo es porque no le pasa absolutamente nada. Es que es el problema. No solamente eso, es que se le financia. Claro. Y habría que decir claramente quién le paga a este señor. ¿Quién patrocina? Y sobre todo, quien defiende que es un periodista, que me diga a qué periodista conoce que vaya a entrevistar, según parece, rodeado de gentuza y de macarras, porque yo le he visto actuar. Y va con 4 o 5 macarras que van protegiéndole. ¿A qué periodista hemos visto que tenga que rodearse de macarras, por si acaso? ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor es que, sobre todo tú y yo, no los demás, somos muy mayores. Pero había una cosa que se llamaba ética periodística. Claro. Pero es que este señor no es periodista, pues, este es un golpe. Déjame que avance porque en este supermiércoles en los tribunales Víctor de Aldama ha pasado por el Supremo, decidido como siempre a tirar de la manta, sin pruebas, lo hace declarando como conseguidor en la trama Mascarillas y hoy sus revelaciones han apuntado alto. Bueno, esta supuesta colaboración con la justicia, con la que busca dejar su petición de pena en 7 años, le ha permitido al empresario colocar su gran titular. Aldama asegura que el propio Pedro Sánchez le dio las gracias por su gestión en 2019. Si hay una jerarquía, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió el día del teatro. Y segundo, por cómo yo veía que Koldo trataba al presidente de Pedro y no de presidente. Llevar dinero en efectivo a Koldo García y al señor Ábalos, porque llegué a entregarles entre 3,5 millones y 4, ahí me varía 500.000 euros la cifra, hasta 250.000 euros lo llevaba en la mochila. Y me decía que no podía haber semanas o meses que no se le diera nada porque el jefe empezaba a desconfiar. Y yo le decía, bueno, pues si el jefe empieza a desconfiar es problema de él, porque yo no puedo hacer más. Esto no sale de los árboles y no tenemos una maquinita que produce dinero. Yo he visto al señor Ábalos, que es lo que al final me preocupaba, llevar señoritas en el coche oficial. Yo ahí ya entiendo que no es una donación al uso, que no, y ya entiendo, bueno, pues que estamos haciendo algo ilegal. Son ellos los que me vienen a mí diciéndome, te voy a presentar empresas para que hagamos esto, y empiezan con el Partido Socialista. Bueno, pero la de Aldama es solo una de las 3 grandes voces solistas que se esperan hoy en el Supremo. Koldo y Ábalos esperan su turno para su intervención, aunque se espera que su repertorio sea pues mucho más previsible. Por el momento el PSOE ya ha reaccionado al recital de Aldama. Arantxa de Fez, cuéntanos. Sí, Marta, desde el Partido Socialista dicen que la declaración de Aldama está siendo mentira tras mentira, como llevan diciendo durante estos 2 últimos años, y piden de nuevo amparo al Tribunal Supremo. Dicen que no van a permitir que se difame al Partido Socialista y que se les acuse de financiación ilegal. A esta hora continúa declarando Víctor de Aldama, y eso que comenzaba a las 10 de la mañana. Está contestando a las acusaciones. Tras él, previsiblemente, es el turno de Koldo García y después de José Luis Ábalos, y se espera de ellos pues que vayan en la misma línea de restar credibilidad a todo lo que está contando en estos momentos Víctor de Aldama.
Y este super miércoles judicial tiene más protagonistas. La Audiencia Nacional recibía al inspector Morocho por el caso Kitchen. Un testimonio clave sobre las cloacas del Estado que la jueza no parecía tener muchas ganas de escuchar, Arantxa. De hecho, Gonzalo, la jueza le ha cortado en varias ocasiones cuando relataba el acoso que había sufrido durante todos esos años donde estuvo investigando la trama Gürtel. Él ha declarado hoy como testigo, ha denunciado ese acoso y esas presuntas presiones que, según él, sufrió durante todos estos años e incluso ha llegado a decir que le dijeron que en sus informes no salieran ciertos nombres. Le han preguntado directamente por Mariano Rajoy y él ha dicho que sí. Escuchen. Yo recibo el correo electrónico y cuando yo lo abro lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con la autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. A mí lo que se me pretendía es que yo vulnerara esa neutralidad que tengo que tener. Había muchos intereses en atacar el procedimiento judicial. Cuando los informes no salían, el magistrado sacaba una providencia exhortando a que en menos de 5 días se presente el informe, porque no había manera de sacar el informe. El que no sale es porque están dando vueltas el informe por lugares donde no tiene que estar. Y no tiene que estar en la DAO ni en ninguna formación política. Presiones o indicaciones a fin de que el nombre de don Mariano Rajoy o del presidente de gobierno no apareciese en su informe. Se individualizó expresamente que esa persona no saliera. Hemos visto pues, en ese super miércoles judicial que decíamos, escuchábamos por un lado a Ángel Expósito, a Víctor de Aldama, multiimputado por distintas causas. Bueno, decir sin pruebas lo que ya estaba en el guión, lo que ya había anunciado en distintos platos de televisión. Lo había dicho muchas veces, ahora lo que hay que hacer es demostrarlo. Fíjate, por intentar enlazar los dos casos, el de la declaración de Aldama, uno de los acusados, y Morocho, testigo. Por poner cada uno en su sitio, no vaya a parecer que este señor Morocho también está metido en el ajo. Va de testigo. Bien. Claro. El tema es demostrar lo que dices. Dos diferencias, que espero a ver qué hace el policía Morocho. Aldama dice, este señor yo le he llevado dinero, este señor le ha llevado putas, este señor ha hecho esto y ha hecho esto. Y resulta que a la vez hay mensajes, grabaciones, que los propios guardias civiles, que son auténticos, en el que uno al otro le dice, quédate con las 2 putas, quédate con esta, te lleva la pasta, y Joseba dice, yo he llevado dinero a casa del otro. Y la otra dice, yo llevo al PSOE esta bolsa. Cuidado. Morocho dice, a mí tengo órdenes... Pero un momento, pero que son dos casos diferentes, porque vamos a, para decir a la pero gente, para que no salga líos, que no salga líos la gente. El comisario Morocho, lo que es la persona, el comisario de UDEF, que está, un momento, para la gente, para que se entere, que estaba investigando la Gürtel y que él reconoce hoy con todas las pruebas encima de la mesa, que no le han dejado consultar, dice que sí, que hubo presiones para que no metiera a Mariano Rajoy dentro de la Gürtel. Imagino que tendrá esos mensajes y esos Por eso mails, quería diferenciar los Ojalá. dos casos. Carlota, vamos con Aldama primero. A ver, Morocho. Claro, es que Morocho, como acabas de apuntar, Marta, lo que ha dicho directamente es que confirma que recibió instrucciones para modificar el informe y que denunció presiones de toda la cadena de mando. Entonces, no sé, del sainete de la semana pasada de Rajoy y de Cospedal, ahora de pronto viene esta persona a la que, como bien has dicho, no le dejaban expresarse libremente, para decir que sí, que es verdad, y que él, que recordemos que esta persona que estaba declarando era el investigador oficial de la Gürtel. Juan Luis. Bueno, yo creo que viene a... Bueno, ya se ha corroborado lo que ya había dicho. Exacto. Y viene un poco a desmentir la pantomima de la semana pasada. O sea, yo creo que según la semana pasada, eso de que de repente ocurrió un milagro y a un señor en la policía se le ocurrió crear todo un sistema para conseguir destrozar las pruebas que tenía Bárcenas, pues creo que con la declaración de este señor pues queda un poco desmentido todo lo anterior. Y en cuanto a lo de Aldama, yo me sigo preguntando cómo es posible que ese señor siga en la calle sin haber aportado absolutamente nada, disparando al aire y disparando a todo el mundo, sin aportar ninguna prueba, y yo no estoy diciendo ni que sea ni verdad ni que sea mentira, lo que pasa es que ese señor... Es llamativo, sí. Claro, ese señor está en la calle, bueno, puede Juan Luis hacer día y medio... incluso una puntualización todavía más alta, que es el juicio por el que está compareciendo hoy
Es por las mascarillas. Es por las mascarillas. Y él no está es por hablando lo de otro. financiación en el Partido Socialista. Además, fíjate, es un personaje tan ridículo que dice, ha llegado a decir que cuando se monta todo este entramado, dice, no me sentí cómodo, pero tampoco incómodo. Al fin y al cabo yo soy un empresario. No, tú lo que eres es un golfo. Tú lo que eres es un delincuente. A ver, primero, presunto, vamos. Por la parte del inspector Morocho. Es decir, lo que certificó fue que no había una operación policial oficial como tal, sino parapolicial. No y para que haya judicial. una operación parapolicial, eso tiene que estar al tanto. En fin, esto no vale con 4 policías que la montan, no. Tiene que estar amparada por las altas instancias del gobierno en su momento de Mariano Rajoy. Eso en cuanto al inspector Morocho. Y en cuanto a Aldama, mira, es un investigado puede mentir, puede decir lo que le venga en gana, pero estamos en un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho hay que presentar las pruebas, no vale con que yo diga lo que quiera decir, no vale con que yo no, hay que presentar las pruebas. Desde luego el caso Koldo es gravísimo, por supuesto, claro. No quiero restarle importancia al caso Koldo para nada. No, pero, caso hombre, Koldo, es caso Ábalos. Bueno, caso Ábalos, bien. Pero me refiero que aquí estamos en un Estado de Derecho y hay que presentar las pruebas. No vale con decir lo que tú quieras decir, máxime cuando eres investigado, insisto, que puedes mentir. Otro tema de actualidad vigente que indigna es, ¿tenéis ganas de gritar por la situación de la vivienda en este país? Sí, ¿no? No sois los únicos, escuchad. Votamos. Señora, silencio. Señora, tiene que desalojar. Silencio. Señora, tiene que desalojar, por favor. Señores, por favor. Señores, por favor. Por favor, no pueden interrumpir la sesión. Tienen que desalojar. Pues esta mujer, que probablemente cuente con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía y que se levantó en la tribuna del Congreso para soltarles a los políticos eso de haced algo ya, coño, que media España tiene en la punta de la lengua, es Irene Moreno, una inquilina afectada que quiso dejarle claro a sus señorías lo que se espera de ellos. Claro, su grito no fue un insulto, fue el estallido de una parte importante de la sociedad que ya no puede más, la de quienes ven cómo su vida cabe en una caja mientras los precios suben y los fondos buitre llaman a su puerta. Irene, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué sentiste en ese momento cuando ves que el decreto acabó decayendo? El que blindaba. A ver, era algo que ya se sabía, o sea, ya se estaba anunciando desde por la mañana y previamente daba un platillo. Lo que pasa es que, bueno, nos invitaron a afectados de diferentes bloques allí a verlo y la verdad que entramos cuando empezó el debate a las 4:30 de la tarde más o menos y ver cómo en el Congreso ciertos argumentos que dan ciertos diputados es que te da una impotencia terrible. Entonces, aunque ya supiéramos que no iba a tirar adelante, era ya un grito de desesperación. Irene, o sea, está ahí hablando. ¿Cuál es tu situación concreta? ¿Cuál es tu situación? ¿En qué situación estás tú y también tus vecinos? Lo he contado ya muchas veces. Nosotros somos de Gaztambide 37. Nos compró un fondo buitre, se hizo la venta efectiva en diciembre del 2025. Empezaron a tantearnos y a ofrecernos dinero para que nos fuéramos. Incluso llegaron a convencer a 2 vecinas, una por 10.000 euros y otra por 30.000, de que se fueran. No lo tenemos verificado, pero ronda eso. Entonces, son muchas situaciones muy desagradables que no me quiero extender, pero sobre todo hay unos vecinos que ya le han llegado a la orden de desahucio. Entonces, es que es una lucha diaria, o sea... Y desesperada. Me estoy viendo y tengo una ojera. Ya, bueno. Me hubiera gustado que las tuvieran algunos de los diputados de ayer, en vez de nosotros teniendo que luchar estas cosas. Entonces, me gustaría, si no te importa, decir algo. Adelante. Porque es verdad que me ha dicho mucha gente que no se me entiende, porque es normal, es un momento de tensión. Y me gustaría pedir disculpas porque generalicé, y a mí es una cosa que no me gusta hacer, que generalizar y dije que todos sois iguales. No, no es verdad. Si este Real Decreto ayer se sometió a votación fue porque 5 ministros se negaron a entrar en un congreso. Pero el PP, Vox
y Junts votaron en contra, pero el PSOE lleva sin hacer absolutamente nada y lleva en el poder 7 años. Entonces, a nosotras ya no nos vale que van a votar en contra, que van a caer. No, tienen que crear, o sea, ellos son los que tienen que buscar las soluciones, no nosotras echándonos a las calles y creando estas situaciones que evidentemente nos afectan, más allá de lo que vivimos en nuestros bloques. O sea, no puede pasar más tiempo, tienen que actuar y tienen que crear ya lo que sea, decretos. Yo no sé de leyes, o sea, a mí me da igual, a ellos se les paga a ellos para algo. Entonces, exceptuando esos 5 ministros que gracias a ellos se pudo sacar o someter a votación este parche, se ha acogido tantísima gente a esta prórroga, por favor, que hagan algo ya. Pues Irene, gracias por haber estado con nosotros y sí que te has expresado perfectamente y un abrazo enorme. Gracias. 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 Bueno, es muy complicado que una mujer que haya nacido dentro de los testigos de Jehová dé su testimonio porque las mujeres siempre están sometidas dentro de esa secta. Patricia es una de las pocas que lo hace. La expulsaron de los testigos de Jehová porque la acusaron de fornicación por darse unos besos con su pareja y eso supuso un gran trauma para ella, tanto que intentó quitarse la vida. Pues estaba mal visto relacionarte con personas del mundo, tener pareja con una persona que no sea testigo, tener contacto físico con tu pareja, estudiar una carrera. Patricia ha pasado media vida siendo testigo de Jehová. A ella la expulsaron por relacionarse con su pareja, por lo que ellos llaman fornicación. Entonces yo confesaba pues eso, que me había besado, había habido cierto contacto y tal. Entonces me sometieron a unos comités judiciales en los cuales al final ya me expulsaron. Incluso la persona con la que había estado, a él no le expulsaron. Patricia no sabía estar fuera de la organización. Lo primero que intenté fue volver. Me tuvieron más de un año yendo a las reuniones sin que nadie me hable. Yo me intenté suicidar un poco antes de la expulsión. Muy culpable, o sea, no sé cómo decirte, no me quería a mí misma. Hasta me autoagredía, o sea, yo sentía que no daba la talla, ¿sabes? Y tampoco me veía sometida a un hombre. Asegura que anularon su personalidad y que los comités judiciales como los que le hicieron han encubierto delitos. Te recomendamos que no expongas el nombre de Jehová, no lo manches, llevando a esta persona a los tribunales. Esta persona ya la expulsamos, ya vemos lo que hacemos, pero normalmente se suele encubrir. Celebra la sentencia que hace prevalecer la libertad de expresión sobre el honor de la confesión religiosa, pero reconoce que hay secuelas que estarán ahí para siempre. O sea, contacto cero. No sé nada de mi familia, de mis hermanas. Hace años ya que no sé nada de ellas. O sea, ellos a mí me han dado por muerta en vida. Y es muy triste esto. O sea, esto es lo que más daño causa el ostracismo, ¿no? Qué miedo, ¿no? Terrible. Bueno, en una vivienda de Bacarot, en Alicante, ha aparecido sepultado en un pozo de 2 metros de profundidad y envuelto en plásticos el cadáver del empresario Jesús Tavira, testigo clave del crimen de la viuda de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por su amistad con el único sospechoso del crimen. La casa donde ha aparecido el cuerpo pertenece a uno de sus empleados y tanto el propietario como su mujer y otro hombre han sido detenidos. Nuria Grau. Así es, Gonzalo, la Policía Nacional lo tenía claro desde el primer momento. Ha sido una ardua investigación que ha durado unos 42 días. La Policía Nacional llegaba hasta esta vivienda donde encuentran el cuerpo sin vida de Jesús Tavira sepultado bajo capas de hormigón. Aquí vivía uno de sus empleados junto a su mujer y sus 4 hijos menores de edad que estuvieron conviviendo con el cadáver durante varios días. La Policía Nacional ya ha confirmado un 4º detenido y avisan porque creen que podría haber otro sospechoso que estarían tras él para poder también darle detención. Algo que ha llamado mucho a los vecinos de esta pedanía de Alicante es que esta familia, este hombre trabajador de Jesús Tavira junto a su mujer y sus 4 hijos menores de edad llevaban aproximadamente 1 mes y medio viviendo en esta casa, el mismo tiempo aproximadamente que llevaba desaparecido Jesús Tavira. Ahora la policía científica ya ha podido confirmar que el cuerpo se trata efectivamente del empresario alicantino Jesús Tavira, como decimos. Nosotros hemos pasado toda la mañana en esta pedanía y los vecinos nos han contado más detalles.
En un antiguo aljibe, en el salón de la vivienda, ya más de 2 metros bajo tierra. Así ha encontrado la Policía Nacional el cuerpo sin vida del empresario Jesús Tavira, totalmente sepultado bajo hormigón, envuelto en plásticos y cosido a puñaladas. Dice que hay un muerto ahí enterrado. Y yo me quedé... En la vivienda de uno de sus empleados, ahí es donde encuentran el cuerpo sin vida del empresario alicantino. Según las primeras investigaciones, una deuda entre ellos de entre 3.000 a 5.000 euros habría motivado este macabro crimen. La Policía Nacional no descarta más detenciones. El hallazgo de una medalla y su ropa intacta, reconocidos por la familia, confirmarían que se trata del empresario desaparecido el pasado 18 de marzo. Han dicho que oían golpe. Como que estaban haciendo obras. Obra o yo qué sé. Teniendo niños, estar conviviendo ahí, que tus niños jueguen encima del cadáver. La policía ha detenido a 4 individuos como sospechosos, entre ellos el responsable de quemar su coche, un Audi de color negro que apareció a los 2 días de su desaparición. El nombre del empresario alicantino era conocido por su relación con el crimen de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y aunque declaró como testigo, salió impune del caso. Ahora vuelve a estar en el foco por su violenta muerte, donde la policía sigue investigando la zona donde se ha hallado el cadáver. Bueno, los estáis viendo, con Sara y con Gabriel López. Son hermanos y su vida no ha sido nada fácil. Nacieron y crecieron en un auténtico infierno. Junto a sus padres estuvieron en una secta llamada La Chaparra, junto con otros niños. El líder de ese grupo, llamado Tío Toni, les destruyó psicológicamente, incluso sufrieron abusos sexuales. La propia madre de Sara y de Gabriel fue condenada a 7 años por consentirlo. Los dos vienen a Directo al Grano para contar su historia, pero también principalmente para luchar y que nadie más tenga que pasar por lo que ellos sí pasaron. Este es Antonio Garrigós, conocido como el Tío Toni. Líder durante casi 3 décadas de la secta de Vistabella, afincada en la provincia de Castellón. Decía que era un enviado de Dios. Con falsas promesas sanadoras y ritos esotéricos, engañaba a sus seguidores. Tenía una capacidad innata de anular la voluntad de sus víctimas. Fue capaz de identificar perfectamente las vulnerabilidades de sus seguidores y llegar a una sumisión, a un sometimiento total de sus personas y de sus familias. Durante años hizo creer a quienes le seguían que la única forma de sanar sus males era mantener relaciones sexuales con él. Un auténtico depredador, acusado de agredir sexualmente a menores de edad, víctimas a las que les hacía sentir especiales. Logró convencer de ello a sus seguidores, que lo veían como alguien especial. Para ellos también constituía un privilegio estar a su lado. La denuncia de varios exmiembros de la secta pone al Tío Toni en el foco de la Policía Nacional, que localiza en Castellón esta masía, conocida como La Chaparra. Los agentes irrumpen en esta finca donde el líder convivía a diario con sus víctimas. Fue el entorno ideal para aislar a sus adeptos y para lograr tomar un control total de sus vidas. Durante el registro, los agentes localizan más de 100 relojes de lujo, 15.000 euros en efectivo, juguetes sexuales y mechones de pelo que el Tío Toni regalaba a sus víctimas a modo de amuleto. Logró captar y manipular a personas que confiaban ciegamente en él. 2 meses después de esta operación, el líder de Vistabella muere en prisión preventiva, a la espera de juicio. Tenía 64 años. A finales de 2025 empieza el juicio en la Audiencia Provincial de Castellón, en el que se juzga a otros 6 miembros de la secta, acusados de participar en hasta 9 delitos de abusos sexuales continuados contra menores. También se juzga a la pareja sentimental del Tío Toni, acusada de ser cooperadora necesaria de las agresiones. ¿Colaborado en qué? Hace un mes se conoció la sentencia. 5 de los 6 acusados han sido condenados a penas de prisión de entre 3 y 7 años, entre ellos la mujer del Tío Toni. No tengo nada que decir, no tengo nada que decir. No lo sé, no sé nada. Es impresionante, bienvenidos Sara, Gabriel. Es impresionante escuchar esto y pensar que vosotros habéis estado allí porque sois personas normales y corrientes que en un momento de vulnerabilidad, entiendo, Claro, nosotros
hemos nacido allí. heredáis, digamos, esa situación, digamos. ¿Qué pasó para que estuvierais allí? A ver, realmente el momento de vulnerabilidad lo tuvo mi abuela, porque bueno, tuvo una serie de cosas que en el documental que venimos a presentar se explican bien y espero que os guste un montón. Pues ahí es cuando mi abuela está con Tony y se siente súper ilusionada y tiene, pues, es una persona encantadora. Claro, cuando hablas de una secta y de un líder es muy complicado ponerse en situación de que una persona, ¿cómo puedes confiar tanto en una persona? Pues al final es un poco comparación como cuando a una mujer le dices ¿cómo puedes estar tantos años que tu marido te pegaba? Pues es un poco parecido, pero a niveles como muy grandes porque es a muchas personas a la vez. Pero que todo el mundo no tiene la capacidad que tenía Tony de hacer lo que hizo. Pues eso es una locura que ni nosotros mismos podemos explicar cómo fue así. Él era una persona muy manipuladora, una persona que también veíamos que era como de aspecto frágil, pero mentalmente muy poderosa, ¿no? Claro, no, realmente era una persona maravillosa y encantadora que todo lo hacía por nosotros. Obviamente eso es lo que cautivaba a todo el mundo, o sea, claro. Y claro, con eso, utilizaba eso, a ver, eso es la manipulación. Al final, cuando una persona te manipula, es porque efectivamente es así, es una persona amable y que tenía muchos problemas y aún así ayudaba a gente. O sea, claro, es que es muy complicado de entender cuando luego ves todo lo que hay detrás, ¿no? Pero... ¿Qué vivisteis allí dentro, Gabriel? Tú bien has dicho, parecemos personas normales, como personas normales. Hasta un punto vivimos como algo muy idílico, eso se explica muy bien en el documental, y cualquier persona puede entrar en estas manos. Nosotros tenemos como muy sesgada la historia porque partimos y nacimos de ahí. O sea, la introducción a todo esto lo puede hablar muy bien mi padre y mi abuela, que fueron los que tuvieron contacto con Antonio. Nosotros, es como, ¿cómo le puedes explicar a una persona que ha estado siempre habituada a algo que existe otra realidad? Entonces es como muy complicado, la verdad, está como muy complicado. Y claro... Vosotros sufristeis, porque claro, se habla también de agresiones sexuales. Sí. ¿Fue diferente en los dos casos? Sí, fueron diferentes en diferentes casos. ¿Cómo fue tu caso, Gabriel? En mi caso, cada uno vivimos una historia. Si bien es cierto que normalmente al final un caso así tan grande lo puedes simplificar y reducir al tema de abusos. Es decir, el tema de los abusos es la punta del iceberg de realmente de vivir en un sitio así. Es decir, se necesitan muchas piezas o muchas piedras para hacer una pared. Nosotros llegamos a la conclusión, bueno, mi hermana a pelear y junto a mi padre, de sacar todo esto adelante. El documental lo contamos de una manera muy humana y muy normal, porque somos igual de normal que otra persona, claro, simplemente con una infancia arruinada y que no va a volver. Por desgracia, el tiempo solo tiene una ida. Y nos acompañó bastante muy bien, firmemente, porque esto es como muy complicado y muy simple de decir que estos fueron abusos. Es decir, una persona como Antonio ha tocado cada punto esencial de una persona importante. Hemos sufrido abusos, pero hemos sufrido muchas clases de abusos, no solo y encima sexuales. No se contempla en España la manipulación. Nuestra lucha es para eso. Habláis con razón de la normalidad que vivíais vosotros, pero ¿en qué momento cambiáis el chip o pensáis que lo que estáis viviendo, que esa normalidad vuestra no era normal? Claro, yo en primer momento fue a raíz del COVID, que pasé una temporada muy larga con lo que era mi pareja de entonces. Y entonces yo ahí como que estaba como reflexionando, mi pareja me ayudaba mucho pues, a hacer otras cosas fuera de allí y poco a poco yo habían cosas que no me cuadraban, pero siempre decía, la que no lo está entendiendo soy yo, esto es mi familia, no se me puede olvidar, es muy importante para mí, es como renegar de tus padres, es renegar de tu familia y eso no lo queríamos hacer. Pero a raíz de que mi padre tuviese una discusión con mis hermanos y mis hermanos no quisieran saber nada de ellos, bueno, en fin, es que lo estamos diciendo todo el rato, pero en el documental les explica mejor porque es muy complicado explicarlo en los 5 minutillos que tenemos, pues es difícil, pero... Pues si os parece, vamos a verlo en un avance, porque realmente venís a presentar ese documental, que es la experiencia dura que habéis vivido, la habéis reflejado precisamente en este documental que presentáis para Movistar. Movistar Plus.
Nací en La Chaparra y yo recuerdo momentos muy bonitos allí cuando éramos pequeños. Creo que cualquier niño y cualquier persona desearía estar en aquel lugar. Para mí La Chaparra lo era todo, hasta que me he dado cuenta que he vivido en una secta. Le queríamos como un padre, confiábamos plenamente en él. El tío Tony. Su misma voz te paralizaba. Yo me he meado muchas veces encima por culpa de sus gritos. Minutos a las camas. Cuando ya empiezas a hacerte mayor, Tony empieza a llamarte para que vayas a su habitación para ayudarte a ciertas cosas. De repente llega, creo que era el fiscal, y nos dijo que se nos acusaba de secta destructiva con abusos sexuales a mayores y menores. Yo me quedé blanco. Me enteré de todo al final. Te apetece hacer cosas malas. ¡Policía, abre la puerta! En todo esto, Sara, antes que te hemos interrumpido, tú querías decir algo sobre el Código Penal, sobre cómo está tipificado esto, ¿verdad? Sí, básicamente que es no la está... demanda que tenéis. Sí, o sea, nosotros lo que queremos es que realmente puedas denunciar y que lleve a algún puerto. O sea, que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande y en fin, nos gustaría que fuese como que... Es que no sé cómo decirlo que para fuera como no... un punto de inflexión para que estos casos que pueda pasar a través de la manipulación de Exacto, este tipo de sectas, hay muchísima que se gente que identificara sufre. más fácil y que estuviera penado de otra forma, ¿no? Y que vuestro sufrimiento... En otros entiendo, países sí que se contempla, en España de momento aún no. Lucharemos ya que... Yo para mí siento que ahora va a formar esto parte de mi vida porque siento que necesito darle voz, darle visibilidad y que más gente que pasa por lo mismo o que puede entrar no, porque eso es una cosa súper importante, te meten sin que te des cuenta, o sea, porque acá hay muchísimos ámbitos, dices, ay no, la espiritualidad no me gusta, bueno, pues te captarán por otro lado, o sea, no te preocupes que está todos los ámbitos cubiertos. Pues mañana querías... Sí, añadir que muchas veces creemos que una secta va a ser de otro país o cualquier otro lado y que es como un grupo muy apartado y te van a tener ahí como esclavizado, que en cierta parte nosotros tocamos muchos ámbitos que hemos nacido, pero una secta puede ser desde cualquier punto, puede ser una relación, puede ser una amistad, puede ser un trabajo y esa manipulación, ese dolor no se va a ver reflejado en España. Y la verdad que junto a mi padre y a mi hermana, que me movieron mucho por contar toda esta historia, porque ya no es lo que hemos vivido, es evitar que otras personas lo hagan o que no se sientan solas cuando salen, porque el camino que se sigue cuando tú como víctima denuncias te ves muy solo, muy desamparado. Claro, yo jamás hubiese empezado la lucha si mi padre no me hubiese apoyado, porque yo no lo hubiese dicho jamás. Y con ese sentimiento de culpabilidad. Por eso mañana no os podéis perder el documental en Movistar Plus, La Chaparra, y mañana estará ahí bien explicado. Y querías ya decir una cosa yo al aviso final porque también hay que reconocer que ha sido gracias a Cero Coma y Fremantle que hemos hecho esta historia, porque todo se reduce siempre al tema de los abusos y viene todo mucho más y se ha hecho de una manera súper bonita. O sea, pues mañana yo me sentí muy acompañado con mi hermana, con mi padre, con todo. O sea, yo os damos las gracias por vuestro testimonio, por venir aquí, por contarlo en este tiempo que tenemos. Gracias. Bueno, justo en la semana en la que se ha sabido que los 3 hijos de Isaac Andic, fundador de Mango, se reparten en dividendos 206 millones de euros, también se han conocido novedades sobre su muerte. Según publica El Español, la autopsia del empresario no ha hallado en sus manos heridas ni traumatismos que hagan pensar que intentó frenar una caída accidental. Sin embargo, esto no descarta por sí solo el accidente. Alberto Martínez Collado. Eso es, no descarta el accidente. Gonzalo, Marta, buenas tardes. De hecho, la investigación policial continúa a pesar de que se va a cumplir prácticamente 1 año y medio de la muerte de Isaac Andic. Pero estas novedades, que no tuviera marcas ni heridas en las manos, sí que refuerza algunas hipótesis. Por ejemplo, que pudiera haber sido empujado bruscamente o que se desmayara antes de caerse por el precipicio. En definitiva, es un episodio más en el caso de la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic. Vean. El cuerpo de Isaac Andic no presenta en sus manos lesiones compatibles con un intento de frenar una caída accidental. Eso es lo que arroja la autopsia, según confirma El Español.
El 14 de diciembre de 2024, el dueño de Mango perdió la vida al caer desde un precipicio de 150 metros en Collbató, en Barcelona. Se encontraba practicando senderismo con su hijo, Jonathan Andic. En un primer momento, todo parece indicar que se trata de un accidente y se archiva la causa, pero 3 meses después se reabre. Los Mossos perciben contradicciones en el relato de los hechos de Jonathan. Hoy, más de un año después de la muerte del empresario, se han conocido detalles de la autopsia que podrían arrojar luz a la investigación de este mediático caso. En las manos de Isaac Andic no se encontraron vestigios de lo que ellos llaman huella de protección. Suele mostrar cuando una persona se cae accidentalmente. Lo primero que hace por pura inercia es poner sus manos. Se trata de un acto reflejo, una reacción de protección. Cualquier tipo de posible o presunto crimen, las manos suelen dar bastante información. Y entonces, ¿qué puede determinar la ausencia de estas marcas en las manos? Lo que viene a indicar es que Isaac Andic cayó directamente una falta de conocimiento o también un empujón bastante rápido que no te da tiempo a reaccionar. Por el momento la investigación sigue abierta, continúa avanzando y aunque la principal hipótesis sigue siendo el accidente... Hay diferentes indicios. Deja a su hijo Jonathan Andic en el centro de todas las miradas y también obviamente de esta investigación. Una investigación que se centra en reconstruir qué ocurrió en los segundos previos a la muerte. Esta incógnita se suma a otras que siguen dejando dudas en la muerte de Andic. Sergio Martín, cuéntanos. Buenas tardes, pues son los cabos sueltos que hemos denominado. Nos estamos en una fecha en la que ya todos conocéis, 14 de diciembre del 2024, el macizo de Montserrat se convierte en el escenario de una tragedia que hoy, 16 meses después, pues sigue sin respuesta. La muerte de Isaac Andic, fundador de Mango, ya no es tratada como un simple accidente de montaña. Os cuento con calma. Los Mossos de Escuadra han detectado lo que hemos denominado esos cabos sueltos que están aquí pintados, que impiden cerrar de momento el caso. El principal es la geolocalización del teléfono de su hijo, Jonathan Andic. Los datos de las antenas contradicen su versión de los hechos. No estaba donde dijo estar cuando su padre cayó por el barranco. El móvil de la víctima, ahí lo ven, fue hallado 24 horas después en una zona que ya había sido rastreada previamente. Es otro cabo suelto. Otro más, es que a pesar de ser una zona muy transitada por turistas, nadie vio nada de lo que pasó, algo que podría ser compatible con un momento elegido y no fortuito. Y finalmente está el tema económico. En 2015, el padre de Jonathan tuvo que apartarle del mando de Mango tras pérdidas millonarias, algo que podría no haber superado. Y a partir de ahí, más cosas. Estefanía Nuc, por ejemplo, la pareja del magnate, reclama, aquí lo están viendo, 70 millones de euros. Considera que el testamento oficial, que solo le daba 5 millones, pues no refleja la realidad. Los hijos han contraofertado con la cifra de 27 millones para intentar llegar a un acuerdo. Pero ojo, porque si Jonathan fuera condenado, según el artículo 412-3 del Código Civil de Cataluña, lo van a ver aquí, perdería su derecho a heredar por una razón, por lo que se llama indignidad sucesoria. Esto de aquí, si hubiera una condena firme por homicidio, sería excluido de testamento, tendría que devolver todo lo percibido hasta ahora y dejaría de formar parte del holding empresarial. Y esto afectaría a una de las mayores fortunas de España, actualmente repartida, como van a ver aquí a continuación. Aquí lo ven, cada uno de los 3 hijos posee actualmente 1/3 de Punta Na Holding. Conclusión a la pregunta, ¿hay cabos sueltos? Sí. El juzgado de Martorell mantiene el secreto de sumario mientras analiza las últimas pruebas periciales. ¿Fue un tropiezo fortuito o el desenlace trágico de un conflicto familiar? Veremos, es lo que hay. Gracias, Sergio. Luis Ferdurán, ¿cuál es la información? ¿Qué novedades tenemos ahí? En la línea de lo que ha apuntado Sergio, aquí el problema es que estas incógnitas que estamos desvelando, ni siquiera la ciencia forense o las pruebas científicas la van a poder resolver. Porque a ti te pueden empujar y puedes caer, intentar agarrarte para no, por una ladera, deslizarte, pero eso lo puede probar una autopsia. Es complicado, es complicado. Si no tienes en las manos vestigios de que has sufrido o que has intentado agarrarte a algo, eso es muy complicado lo que lo pueda demostrar una autopsia. Aitor. Sobre todo porque tú cuando caes no siempre tienes la necesidad de caer apoyando los brazos, sobre todo en una ladera puedes caer a lo mejor de cabeza, o sea, puede haber 1000 hipótesis y aquí sobre todo lo que influye es que al no haber testigos ni cámaras, todos los indicios son interpretables y dentro de esa interpretación es lo que va a hacer el juez cuando se le aporte esta investigación que está haciendo los Mossos, interpretar si realmente
procede imputar a alguien, porque recordemos que ni siquiera la investigación, como dijo el tribunal, se centra en el hijo de Isa Candic. Dijo que hay una investigación abierta de homicidio no dirigida contra nadie. ¿Qué pasa? Que en la montaña al final solo había 2 personas. Y ya lo último, esto de el informe sobre el que no hubiera heridas de reacción, o sea, de intentar apoyar, es solo una pieza de un puzzle en el que también es importante el informe de la autopsia. Es importante también saber si este hombre tenía algún tipo de desvanecimiento previo o alguna patología anterior que pudiera justificar que se marease y que tampoco, por esa regla de 3, pudiera poner las manos al caer. Pues sí, esas incógnitas siguen latentes. Bueno, toda España está prevenida por tormentas, lluvias y bajada de temperaturas. Son imágenes las que vais a ver de la localidad de Herencia, en Ciudad Real. Una potente tormenta ha provocado que las calles se conviertan en auténticos lagos por el agua acumulada. Llovió solo 22 minutos, pero con una precipitación acumulada de hasta 35 metros cuadrados. Desde esta mañana el Gobierno regional ha activado el plan específico ante el riesgo por fenómenos meteorológicos adversos. La provincia de Salamanca, con Béjar y Ciudad Rodrigo, está entre las zonas más afectadas, que también ha vivido un episodio de lluvias intensas, dejando importantes secuelas en distintos puntos del sur y del oeste del territorio. En Béjar, una fuerte tromba de agua ha generado complicaciones en la red de alcantarillado, mientras que en Ciudad Rodrigo el agua ha tenido especial impacto en infraestructuras sensibles de la ciudad, como el centro educativo Mirobriga. Jamilena y buena parte de la provincia de Jaén han sufrido una tormenta que ha descargado con mucha intensidad, provocando inundaciones con el agua bajando con mucha fuerza por calles, caminos y zonas urbanas. En el municipio el agua ha entrado en edificios y viviendas, dejando incluso dependencias municipales completamente anegadas y obligando a vecinos y servicios de emergencia a actuar con rapidez para evitar daños mayores. La fuerza del agua ha arrastrado barro y residuos por las calles, con el consiguiente peligro para la población. Estas imágenes que ven nos llenan desde Tudela de Duero, en Valladolid, donde el cielo ha descargado con fuerza, dejando calles anegadas en apenas unos minutos. El agua ha dificultado la circulación y los bajos de numerosas viviendas y locales han quedado inundados, obligando a los vecinos a sacar agua a la carrera, mientras ya se trabaja por restablecer la normalidad en el municipio. Otra comunidad con la alerta naranja es la de Castilla y León, con riesgos importantes en varias provincias. Se esperan precipitaciones muy abundantes y repentinas en varios municipios y también en la capital. Elena Godesart. Tormentas están siendo repentinas, las nubes se están moviendo muy rápido, pero cuando descargan lo hacen con mucha fuerza. Aquí incluso en Navaluenga hemos visto cómo venían acompañadas de granizo, no sé si lo podéis oír, pero vuelve a tronar, vuelve a llover, por lo tanto, pues el tiempo está siendo completamente inestable. La provincia de Ávila está siendo una de las más afectadas por estas borrascas. Toda la provincia está en nivel amarillo, pero especialmente el sur, donde la alerta se ha elevado a nivel naranja. Allí estamos viendo las principales afectaciones porque, como os decía, las tormentas pues son muy abundantes cuando caen y han convertido las calles en auténticos ríos. El agua bajaba con fuerza por los desagües y, por ejemplo, en el municipio de Arenas de San Pedro, uno de los más afectados, las alcantarillas ni siquiera podían absorber tal cantidad de agua, se desbordaban y convertían el tráfico en un auténtico caos. Además, estas tormentas se están acompañando de granizo en la multitud de las ocasiones, por lo tanto se pide extremar la precaución durante todo el día de hoy porque se va a mantener esta alerta amarilla. Gracias, Elena. Y en los alrededores de Madrid y norte de Castilla-La Mancha se esperan importantes precipitaciones, sobre todo pues en el corredor de Henares, donde está activa la alerta naranja de la EMED. Mónica Córdoba. Sí, Marta, el centro del país está en el punto de mira. Como decías, hay alerta naranja en toda el área metropolitana de Madrid, también en Alcalá de Henares y aquí en Castilla-La Mancha, donde nos encontramos. La alerta es amarilla en todas las provincias, menos en Guadalajara. Alerta naranja es donde estamos ahora mismo. Nos hemos trasladado hacia el sur, estamos en Pezuela de las Torres. Aquí esa alerta que, aunque ahora mismo veis que es un momento de calma, como decía nuestra compañera, nuestra compañera Elena, las nubes se están trasladando con mucha rapidez. Como veis, el viento se está intensificando un poco. Por aquí en las próximas horas dejará caer esas lluvias intensas acompañadas de rachas fuertes y muy fuertes de viento, también con granizo. Nosotros esta mañana hemos podido ver una de esas trombas de granizo, hemos visto también un accidente en carretera y por eso, mientras dure esta alerta naranja hasta las 10 de la noche, las autoridades piden máxima precaución, sobre todo en desplazamientos y al acercarse a zonas arboladas para evitar daños materiales, pero sobre todo personales.
Y en la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza, está activada la alerta naranja por tormentas y lluvias intensas con riesgo de chubascos fuertes en poco tiempo. Las autoridades también allí aconsejan extremar las precauciones. Gemma García. Sí, Gonzalo, piden evitar traslados innecesarios. Ya lo estáis viendo que está empezando a llover otra vez. Fijaros en esas nubes amenazadoras, ese frente de borrascas que está entrando muy poco a poco hasta esta zona y que puede descargar más de 30 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Durante todo el día de hoy hemos visto lluvias muy intermitentes, pero es que cuando llueve, lo hace en gran abundancia, con muchísima potencia, y es que esto puede acarrear que se inunden sótanos y también calles. Como decimos, este aviso naranja está activo hasta hoy, hasta las 10 de la noche. Y estas precipitaciones también pueden traer muchísimas rachas de viento e incluso granizo, así que muchísima precaución. Bueno, y con tanto aviso naranja, ¿cómo de tranquilos nos podemos ir este puente? Martín Barreiro. ¿Qué tal? Por ahora lo más destacado del día son las tormentas. El puente parece que viene con menos movimiento, pero todavía hablaremos de algunos chubascos. Como os digo, imágenes del radar y del satélite que nos muestran esa intensidad de la precipitación. Si os fijáis, esos núcleos que aparecen de colores amarillos e incluso anaranjados reflejan intensidad muy fuerte. En algunos casos podría tratarse de granizo. Los núcleos más activos, como se aprecia en el radar, están sobre todo en la meseta norte, en Castilla y León, también Aragón, en La Rioja, en puntos del norte peninsular, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, y mucha atención en la meseta sur, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid. Y os decíamos antes que pueden cambiar los avisos, ya están cambiando. También atención en el sureste, fijaos en el interior de Murcia, en el este de Andalucía. Pues como os decía, ya están cambiando esos avisos. La acumulación que se espera todavía para las próximas horas es muy importante y en muy poco tiempo. No va a bajar la intensidad lo que queda de jornada de miércoles. Ahí veis los avisos. Han subido a nivel naranja en Cuenca, en el entorno de la A3. Mucha atención, vías de alta capacidad afectadas por esas tormentas con granizo y con lluvia muy fuerte. Como os decía, también en Murcia ha subido también al nivel naranja en el noroeste de la región. Sigue el nivel naranja en Guadalajara, en Madrid, en Ávila, en Soria, en La Rioja, en Zaragoza, y los avisos amarillos también podéis apreciar que se han ido extendiendo a más zonas. Esto quiere decir que las tormentas continúan avanzando hacia más regiones y lo van a seguir haciendo lo que queda de jornada. Mañana todavía atención en el sureste, sobre todo zonas altas, tanto del este de Castilla-La Mancha como de Andalucía, interior de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, también por el noreste. Los avisos mañana quedan activados en el sureste peninsular, pero no se descarta que se activen en más regiones todavía. Todavía mañana será una jornada con tormentas, en particular, insistimos, en esa zona más oriental, y habréis notado ese desplome térmico hoy con el cielo mucho más nuboso. Me he tenido que poner la chaqueta, aquí también aprieta un poquito el fresco con el viento que sigue soplando. Las tormentas están afectando la parte más oriental de Andalucía. Aquí por momentos caía algún chubasco, ahora mismo nos está respetando, y las máximas, repito, siguen en descenso mañana. Tormentas que van a continuar todavía el fin de semana. Veremos a ver qué pasa el puente, pero sí ya os avanzamos que puede haber algo de inestabilidad con llegada de más aire frío en altura. Gracias, Martín. No te vayas muy lejos, que luego vamos a seguir hablando contigo. Bueno, saludamos ya la estáis viendo, Nieves Herrero. Hoy nos visita porque, bueno, presentas tu nueva novela, La Prometida, y con ella vamos a hacer un viaje por el tiempo. Nos vamos al 15 de diciembre de 1960. Ese día, dos países, España y Bélgica, estaban pegados a la televisión viendo la boda real entre el rey Balduino de Bélgica y la noble española Fabiola de Mora y Aragón. Una historia de cuento de hadas que duró toda una vida. La periodista y escritora Nieves Herrero rescata este suceso en su nuevo libro, La Prometida, una novela en la que la ficción y la realidad se dan la mano a partir de una gran historia de amor. Nieves Herrero nos presenta hoy su último libro, La Prometida, una novela repleta de misterios que tiene como telón de fondo la boda de Fabiola de Mora y Aragón y Balduino de Bélgica. Tras haber escuchado la lectura del mensaje de su santidad, los regios contrayentes abandonan el templo. Una historia de amor que empieza cuando el cardenal Suenens pide a una monja irlandesa que busque novia para el rey belga, y esta contacta con la aristócrata española para comunicarle que es la elegida. El primer encuentro de la pareja tiene lugar en Lausanne, Suiza, y finalmente, tras un noviazgo muy discreto, ambos anuncian su compromiso en Bruselas. Balduino de Bélgica presenta a su prometida, doña Fabiola de Mora y Aragón, a las más altas autoridades de su país. Balduino presenta a Fabiola como prometida ante el pueblo belga. Lo hace poco antes de su boda, el 15 de diciembre de 1960. Los esposos estampan la firma en el acta matrimonial. Bélgica tiene ya a su anhelada reina. Tras la firma civil en el Palacio Real de Bruselas, la pareja se da el sí quiero en la ceremonia religiosa. Yo, Balduino,
ha dicho el rey, te doy, Fabiola, mi fe de matrimonio y te tomo por mi legítima esposa ante Dios y ante su Santa Iglesia. Una boda real de gran expectación, la primera retransmitida en directo por televisión en Europa, en la que Jaime de Mora y Aragón vio prohibida su entrada al haber vendido el diario personal de su hermana. 33 años de un matrimonio discreto y feliz, que no pudo tener hijos debido a problemas de fertilidad. Una apasionante historia de amor que ahora vuelve a nuestras vidas gracias a la nueva novela de Nieves Herrero. Qué interesante, aquí tengo el libro, aquí lo tengo en mis manos. Nieves, bienvenida. Gracias. Muy buenas, Nieves, bueno, ¿cómo me siento en casa, gracias. Hombre, lo estás. Oye, Bueno. este libro, que es una maravilla, parte de un hecho, pues como estabas diciendo tú, dices, bueno, es que esto era surrealista, fue la boda del momento, ¿no? Exacto, fue la boda del siglo. Imaginaos, ella completamente desconocida, no tiene sangre real, no estaba en el radar de los periodistas cuando intentaban unir a Balduino, y de repente Balduino le pone a un obispo de Bruselas, le dice, solo dos premisas, que sea española y católica. Y cuando viene una monja irlandesa a buscar la candidata, todo señala a Fabiola, que era una persona muy solidaria, muy preocupada por ayudar a los demás. Y claro, cuando a ella le vienen y le dicen, hay un rey que se quiere casar con usted, ella cree que la están tomando el pelo, les echa y les dice, por favor, váyanse de aquí, pero el nuncio de su santidad la llama y le dice, es cierto, el rey Balduino está buscando esposa. Y entonces ella dice, bueno, yo no me voy a casar con un rey, me casaré con un hombre, pero estoy dispuesta a conocerle. Entonces, a partir de ahí, bueno, la historia, que es un historión, parece guión de película. No puede ser un matrimonio de conveniencia, pero de amor. Claro, fue, mira, un matrimonio de amor muy puro. O sea, porque cuando muere Balduino, después de una vida pues llena de circunstancias, intentan tener hijos y no pueden, 5 abortos, ya el médico le dice que no lo intente más, pues con todo eso, cuando él fallece, que mueren en España, muere en Motril rezando, ella se promete a sí misma no llevar luto. Y entonces se puso de blanco porque dijo, no, yo algún día me reuniré con él. Eran muy religiosos, de hecho creían que ella se iba a meter a monja antes de que se supiera todo esto, y a él decían que era un rey muy triste, que se iba a meter a cura y que iba a abdicar. O sea que estas dos personalidades tan diferentes, porque él era un rey, decían que era un rey triste, y ella era una persona muy alegre. Entonces, bueno, los dos iniciaron un camino para conocerse. Y bueno, al final, es que estos archivos solo los tenéis vosotros aquí en Televisión Y luego hay una parte, Española. Nieves, claro, esto es una parte de la realidad, la historia, pero luego hay ficción también, Sí. que te vale a ti, ¿no?, para contaros la historia. Claro, yo junto a dos mujeres que me parece que tienen una personalidad muy diferente, pero muy potente. Por un lado está Fabiola, pero por otro la ficción, que es mi detective, es la segunda vez que aparece en una novela. Una detective que está inspirada en Margarita Landi, que también la conocimos en esta casa con su pipa hablando de sucesos, ¿no? Pues inspirada en ella, mi personaje de Margot tiene que encontrar a un personaje desconocido y también tiene que resolver un crimen, porque ella es periodista por la mañana, pero por la noche colabora con la policía. Entonces las dos se van conociendo, se van ayudando. Cuando se roba el diario, que lo roban dos periodistas súper conocidos, tú lo conocías muy bien, uno es mi queridísimo Jesús Hermida, que estaba allí porque realmente el que lo roba es Jaime Peñafiel. Entonces siempre perdonó a los periodistas porque decía que buscaban, pero al que no perdonó nunca fue a Jaime de Mora, lo contabais muy bien, porque fue el que abrió la puerta por 500 pesetas para que... Es que yo me imagino esas redacciones de esa época, queremos saberlo todo de Fabiola. Imagínate. Era una desconocida absolutamente. Y entonces, bueno, él abre la puerta
a estos dos grandes maestros y bueno, a partir de ahí, en fin, un problema entre Bélgica y España. Una novela basada en hechos reales. Exacto, y el resto lo tenéis aquí. El resto lo tenéis aquí en esta novela, un imprescindible que no os podéis perder. Así que muchísimas gracias, Nieves, a ti por haber estado con nosotros. Gracias por venir. A esta los tarde. dos, que sois, bueno, os llevo en el corazón. Y es que a Gonzalo piensa, Marta, que yo lo he visto de chiquitín. Sí, sí, mucha gente la ha visto de chiquitín. De muy chiquitín, es verdad. Gracias, Nieves. Nada, Gracias por haber gracias a los estado dos. con nosotros. Gracias. Bueno, hoy en Antes de Marte estamos de enhorabuena porque entre tanta mala noticia medioambiental, pues hoy toca celebrar. Nace un nuevo humedal de más de 50 hectáreas frente a Doñana y además, gracias a la acción humana, en un mundo en el que en los últimos 100 años pues, ha desaparecido casi el 70% de humedales. Sí, todavía hay esperanza. Este nuevo espacio permitirá mejorar la biodiversidad de la zona, ofreciendo descanso y alimento a numerosas especies de aves en sus desplazamientos. Todo un ejemplo de recuperación de ecosistemas. Martín Barreiro. ¿Qué tal? Para que veáis que la naturaleza está siempre a favor de obra para transformar y recuperar los ecosistemas. Como decís, esa acción humana, en este caso en positivo, que como os contaba antes, terminaba en el entorno de diciembre transformando un terreno agrícola de nuevo en una topografía de marisma, de humedal. La lluvia copiosa de este invierno y la naturaleza ha transformado, ha revivido, como os decimos, este ecosistema espectacular que os mostramos. Estamos en el estuario del Guadalquivir, en concreto en el paraje natural del Brazo del Este, la margen izquierda del río Guadalquivir. Estoy con David Ciudad de WWF. David, un sitio increíble que antes esto, ¿qué era exactamente? Originalmente era un brazo vivo del río Guadalquivir, se fue manipulando y cambiando y durante los últimos años esto era una zona agrícola. La restauración de este humedal ha sido un trabajo topográfico, es decir, habéis trabajado esa tierra, pero el resto ha surgido solo. En el momento que le dejas un poco de espacio, sobre todo al agua, la vida viene por sí sola y gracias también a las lluvias de esta primavera, ahora mismo es espectacular. Te quería preguntar por qué es importante esas elevaciones que habéis creado, esas isletas, y también por qué es importante que tenga esas estructuras. Estos islotes lo que permiten es eso, un refugio para la nidificación de las aves. Por un lado permiten que no haya inundación, con lo cual nunca va a llegar el agua a sus nidos y por otro lado están un poco más a salvo de posibles depredadores. ¿Por qué 53 hectáreas, que es algo así como 75 campos de fútbol, son tan importantes? Que esta zona es rica y famosa por ser uno de los mayores refugios y zonas de descanso o de cría de las aves que vienen de África o que vienen del norte de Europa, y este espacio de 53 hectáreas pues son un sitio maravilloso para permitir que las aves tengan otro refugio más. David, nos hemos movido un poco más hacia arriba, hacia el norte, hacia el Brazo del Este, y aquí vemos más aves, más vida. Es lo que aspiráis a conseguir en el humedal que acabáis de recuperar, que se transforme en algo así, ¿no? Que sea un corredor ecológico y que toda esta zona esté conectada de forma que sea todo un mismo sistema. ¿Cuál sería el peligro de perder un humedal como el Brazo del Este o un parque nacional como Doñana? Bueno, el peligro sería tremendo porque un humedal nos aporta un espacio natural como este es enorme, tanto a nivel de paliar los impactos del cambio climático. Muchas de estas aves, como de las que hemos visto, son aves migratorias que vienen desde otras zonas de Europa, en este caso de África. Sería un gravísimo impacto para todas esas aves y toda esa biodiversidad. ¿Confías en que vendremos en poco tiempo a mostrar otros nuevos humedales aquí a esta zona? Confío y estoy convencido. Pues ojalá. Bueno, la superficie y el entorno de Doñana ha cambiado mucho a lo largo de los años y no siempre para bien. En un país donde el 80% de los humedales están en estado de conservación desfavorable, Martín. Así es, Marta. Mira, para responderte a esa pregunta de esa disminución del porcentaje de humedales en España, me acompaña David, como lo habéis conocido ya. Es uno de los responsables, técnico de WWF, uno de los responsables de la regeneración de ese espacio y además una persona que ha vivido precisamente aquí, en el estuario del Guadalquivir, toda su vida. David, ¿cómo ha sido, desde un punto de vista personal y profesional, esa disminución que has ido viviendo desde que eras pequeñito?
Pues ha sido bastante drástica, ¿no? En cuanto al empeoramiento, en cuanto a la reducción de porcentaje de superficies inundadas o de humedales que tanta vida y tanta riqueza dan a esta zona del sur de la península y bueno, con acciones como la que os hemos presentado hoy, pues la idea es eso, es revertir un poco, hacer lo posible para revertir el estado de los humedales a su estado original, aunque está costando por la situación climática que conocemos y por la acción del hombre que por desgracia está afectando muchísimo a estas zonas húmedas. Como sabéis, Televisión Española tenemos muchas imágenes desde hace mucho tiempo y os queremos mostrar cómo era antes y cómo está siendo ahora, antes y después, de Doñana. Lleva más de un siglo perdiendo vida. Desde 1900 este humedal, uno de los más importantes de Europa, se ha deteriorado hasta llegar a una complicada situación. Y no es un caso aislado. En el último siglo el 64% de los humedales del mundo han desaparecido y en España la pérdida alcanza ya el 70%. Ecosistemas esenciales que se han ido secando, fragmentando y desapareciendo por la presión humana y el cambio climático. Doñana es símbolo evidente de esa transformación. Los mapas lo demuestran. Donde antes había una marisma continua y viva, hoy aparecen grandes zonas secas, terrenos agrícolas y superficies cada vez más fragmentadas. La lámina de agua retrocede y con ella la vida. Estos son evidencias de desecación. Y esto indica que esto no ha ocurrido este año, sino que es un deterioro generalizado que está ocurriendo desde hace muchos años. La acción del hombre ha sido clave en ese proceso. Ya en 1990 más de 10.000 ecologistas se manifestaban en Doñana para denunciar esa degradación. Años después, la rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar vertió toneladas de residuos tóxicos al río Guadiamar, una de las mayores catástrofes ambientales de España que dejó grandes secuelas en Doñana. El hombre fue parte del problema y ahora intenta ser parte de la solución. Hoy se impulsan proyectos de restauración hídrica, cierres de pozos ilegales y recuperación de zonas degradadas para frenar un deterioro que durante años parecía imparable, porque Doñana no es solo un paisaje, es un santuario de biodiversidad. Aquí conviven especies únicas como el lince ibérico, el águila imperial ibérica o miles de aves migratorias que encuentran en estas marismas una parada vital entre África y Europa. Su valor ecológico lo convierte en una referencia ambiental a nivel europeo y en uno de los espacios naturales más valiosos del continente. Pero el tiempo corre y los científicos alertan, a las marismas de Doñana podrían quedarle apenas 60 años de vida si no se frena su deterioro. 60 años, una sola vida humana. Ese podría ser el tiempo que separa a Doñana de convertirse en un recuerdo. Martín, ¿a qué peligro se enfrenta concretamente el Parque Nacional de Doñana? Evidentemente el cambio climático es un peligro que nos afecta a todos y, como no, a un espacio tan sensible como es el estuario del Guadalquivir. Las prolongadas sequías, cada vez más prolongadas, afectan de lleno a este lugar, pero hay otros muchos peligros que acechan Doñana. La continua escasez del agua es una de las grandes amenazas del parque. Hay como un 20% de superficie que se riega sin derecho y es algo que es ilícito y que las administraciones tendrán que abordarlo y cerrar esas captaciones ilegales. Culpables de ello son el consumo descontrolado de agua en las poblaciones cercanas, la sobreexplotación de los acuíferos y, ojo, la presencia de pozos ilegales que terminan por agotar existencias. Uno de los casos más mediáticos, pozos ilegales en fincas propiedad de la Casa de Alba. Agentes de la Guardia Civil declaran ante el juez que los pozos ilegales de la Casa de Alba dañan el acuífero de Doñana, con un beneficio ilícito de millones de euros. La Guardia Civil cifra en 5 millones el beneficio ilegal para la Casa de Alba con el agua extraída con sus pozos pirata. Está en un proceso judicial y es un caso más significativo de lo que está ocurriendo, ¿no? Que realmente ha sido muy fácil hacer un uso ilegal del agua mientras las administraciones han mirado para otro lado, ¿no? Y Doñana está rodeada de agricultura, cultivos de fresas y de olivos y en ocasiones se utilizan pesticidas y fertilizantes tóxicos que acaban en el agua de Doñana. Amenaza también al parque la presencia masiva de turismo en la zona. Y justo en el epicentro del Parque Natural de Doñanas, la playa de Matalascañas, que llega a acoger en temporada alta hasta 120.000 personas. Muchos coches, gente por todos sitios, mucho ambiente, todo.
Y en el Rocío una imagen clara, a un lado las marismas de Doñana con su fauna correspondiente y al otro la aldea del Rocío, que cada año congrega a más de 1 millón de personas. Mucha contaminación, un evento masivo en un lugar muy frágil. Viene muchísima gente de fuera, de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Gerona, de Francia, ingleses, de todas clases vienen. El parque lo tenemos aquí, a 100 metros. El cambio climático también amenaza cada vez más con fuerza el entorno natural. El aumento de temperaturas provoca cambios en la vegetación y en el tipo de fauna. Por ejemplo, en Doñana es característico porque en los últimos años ha subido 1,5 la media temperatura. Hace unos años llegaban hasta el parque miles de gansos para pasar aquí sus inviernos. Ahora se quedan en países del norte y hemos dejado de ver esta estampa. ¿Qué podemos esperar del futuro en los humedales españoles y en Doñana, más concretamente? Martín. Pues Marta, si te parece, le hago la pregunta también a David, hablando precisamente de que en realidad son un ejemplo de sostenibilidad, porque me contaba David que hay una perfecta sincronía entre alguna agricultura y también la conservación ambiental. Así es, y de hecho es fundamental en enclaves como este, donde nos encontramos en zonas arroceras. Si no fuera por la convivencia con este sector, sería imposible la permanencia o la conservación de zonas húmedas. Y iniciativas como esta, donde el sitio donde nos encontramos, una iniciativa local del Cerro de la Cigüeña, es un ejemplo más de que no hace falta mucho, simplemente una convivencia o una iniciativa local, de gente local, de administraciones locales, regionales y nacionales, pero sobre todo eso, el interés y la convivencia con la agricultura y con los sectores implicados, que sin ellos no se puede avanzar, no se puede conservar. Os quería decir también que David nos ha enseñado otras zonas que están en proceso de cambio, en proceso de transformación, y David, tenéis esperanza en que se pueda replicar esto que habéis hecho en otros muchos puntos cercanos a Doñana. Esperanza siempre, y por supuesto en eso trabajamos cada día, no solo para conservar lo que ya hay, sino para conseguir revertir un poquito la acción, en este caso negativa de la actividad humana, y por supuesto sin olvidarnos, como decíamos, de las actividades locales y de estos sectores que son tan importantes a nivel de actuaciones locales y de los espacios naturales. Muchas gracias, David, enhorabuena por el trabajo. ¿Y qué os parece, chicos, si ya nos quedamos, citamos a David para un próximo, yo diría un directo al grano aquí en Doñana, en la próxima inauguración del próximo humedal? Pues me parece una pedazo de idea. Lo vemos. Y ojalá. Así que un besito a los dos, a David y a ti, Martín. Nosotros lo vemos. Bueno, atención a esto, porque ya sabéis que tras el éxito de audiencia de sus primeros capítulos, hoy llega una nueva entrega de Barrio Esperanza, en la que el colegio se prepara para un hito histórico, la visita oficial de la reina Leticia. Y por fin llega el esperado estreno de El Juicio, el nuevo court show presentado por José Luis Sastre, que llega a las pantallas de la 2 y RTVE Play. Un jurado popular deberá decidir si la sanidad pública necesita más inversión o más eficiencia en el gasto. Bueno, pues nosotros lo dejamos por hoy. Ahora os quedáis con Valle Salvaje, pues donde la trama hoy es súper especial porque Mercedes se une a la conjura de Victoria y Dámaso y confiesa los verdaderos motivos por los que accede a esta alianza. Y nosotros lo dejamos por hoy, pero volveremos mañana, así que buena vesprada. Una noche Chao. muy interesante para no perdérsela. Adiós.